RMC Pakwohian se encontró metido en un enorme problema cuando, aparentemente, existía un juego que se convirtió en un fenómeno mundial llamado Reverse Planet. El juego se volvió extremadamente popular gracias a sus diversos temas, como portales dimensionales, poderes sobrenaturales y guerras de invasión. Gracias a la recomendación de su amigo, Beck decide probar el juego, solo para descubrir que queda atrapado dentro del mundo del juego. Se trata de un mundo terrible donde el juego se ha manifestado como una realidad real, y él ha sido sometido a experimentos inhumanos, recibiendo la identidad de sujeto de prueba número 62. El experimento se llama Proyecto Trascendencia y tenía como único propósito crear a un solo ser trascendente. Todos los que quedaron atrapados en el experimento fueron electrocutados e inyectados con múltiples drogas únicamente para modificar sus cuerpos. Después de someterse a varios experimentos brutales, Beck resulta ser el único que supera la prueba, mientras que los demás mueren sin que los científicos siquiera se den cuenta. Beck alberga un profundo rencor y planea sobrevivir sin importar lo que cueste para poder vengarse. Poco después, Beck y un grupo de otros conejillos de indias como él logran escapar de sus celdas y las alarmas comienzan a sonar alertando a los guardias de que Beck y sus compañeros están intentando escapar de la instalación. Logran avanzar bastante hasta que se encuentran con un aterrador guardia pelirrojo. El guardia se muestra completamente confiado mientras les dice que han llegado a su destino final. Pronto estalla una feroz batalla y todo queda en la oscuridad. Cuando todo vuelve a la normalidad, Beck ha derrotado al guardia y es el único que queda con vida. Beck sigue llorando por lo ocurrido cuando los fantasmas de sus compañeros muertos emergen de sus cadáveres y comienzan a instarlo a que los vengue. Ellos gritan de dolor y angustia hasta que Beck no tiene más remedio que ceder. Varios años después de escapar del laboratorio, Beck sigue comprometido a vengar a sus compañeros muertos. Beck persigue sin remordimientos a todos los que están relacionados con el laboratorio, pero nada de lo que hace parece ser suficiente. Los fantasmas de sus compañeros continúan acosándolo, exigiendo que los vengue, dejando a Beck preguntándose cuánto tiempo más se supone que debe seguir viviendo de esa manera. Beck desahoga su frustración cuando de repente se abre una ventana de estado y se le asigna una misión especial que es considerada una corrección de error. Se le ordena eliminar al jefe del proyecto Trascendencia con la promesa de que tendrá la oportunidad de regresar a su mundo original. Impulsado por esta oportunidad dorada que acaba de recibir, Beck comienza a avanzar agresivamente hacia su objetivo, y poco después él y uno de sus compañeros, Kim Myung-hun, quien es el sujeto de prueba número 81, logran rastrear al hombre malvado. Con la muerte mirándolo de frente, el hombre exige saber por qué Beck va tras él. El director habla de cómo Beck logró alcanzar la trascendencia con un cuerpo humano, lo que finalmente lo convierte en un superhumano. El director presume que Beck es el experimento más exitoso del programa y, debido a eso, le promete darle cualquier cosa que quiera o desee. Sin embargo, Beck le deja claro que no está interesado en nada de lo que le ofrece y se prepara para poner fin a su patética vida. Al ver lo serio que está Beck, el hombre comienza a gritar nuevamente, diciéndole que todo no terminará con su muerte. Amenaza con que la liga de empresas para la que trabajan nunca perdona a nadie que se les haya enfrentado y que los amigos y la familia de Beck sufrirán. Beck lo ignora y le corta la garganta, acabando finalmente con su vida. Yeon-hun le grita a Beck por haber matado al hombre cuando aún tenían cosas que preguntarle. Mientras Yang-jun está ocupado gritando a todo pulmón, Beck observa la ventana de estado y, para su sorpresa, es informado de que la misión ha sido completada y se le pregunta si le gustaría regresar a su mundo original. Los ojos de Beck se iluminan de esperanza cuando se da cuenta de que finalmente puede regresar a su mundo. En el momento en que está a punto de presionar el botón de sí, los fantasmas de sus compañeros muertos aparecen nuevamente ante él, exigiendo saber qué piensa hacer con ellos. Comienzan a suplicarle que los vengue matando a todos los involucrados. Sin embargo, Beck ya está cansado de todo y sabe que tal vez no obtenga otra oportunidad de regresar a su mundo original si deja pasar esta. Beck entonces le dice a Yang-jun que está a punto de regresar al lugar del que vino originalmente, pero Yang-jun asume que Beck está diciendo tonterías, ya que no es la primera vez que dice algo así. Con una sonrisa en el rostro, Beck le dice a Yang-jun que se disculpe con los demás por él y presiona el botón de sí. De repente, Beck despierta en su habitación y se da cuenta de que podría haber regresado de verdad. Toma su teléfono para comprobar cuánto tiempo ha pasado, pero para su sorpresa es la misma hora en la que fue arrastrado al juego. Comienza a preguntarse si el tiempo no pasó mientras estaba atrapado en el otro mundo. Se mira en el espejo y ve que sus cicatrices y músculos han desaparecido, como si todo hubiera sido un sueño. Sin embargo, recuerda claramente todo lo que ocurrió, lo que lo convence de que no fue un sueño. Cree que no hay forma de que los 10 años que pasó en el otro mundo hayan sido un simple sueño. Intenta entender qué está sucediendo cuando recibe una llamada de alguien llamada Young Naeon. No recuerda completamente quién es la persona, pero sabe que el nombre le resulta familiar. Contesta la llamada y una voz femenina le grita desde el otro lado exigiendo saber por qué Beck no ha respondido a sus mensajes. También le pregunta si ha olvidado los planes que tenían para esa noche.
Beck se muestra confundido y le pregunta a qué se refiere. Naeon responde que se suponía que debían encontrarse esa noche y promete enviarle su ubicación, instándolo a que llegue rápido. Después de colgar, Beck se da cuenta de que Naeon era en realidad su amiga más cercana y, de hecho, fue ella quien lo instó a jugar el juego. Beck comienza a preguntarse si ella fue quien estuvo detrás de lo que ocurrió, pero duda que sea así porque aún recuerda el tipo de persona que es Naeon. Decide reunirse con ella para confirmar si realmente está involucrada o no. No mucho después, Beck se encuentra con Naeon, quien está muy emocionada de verlo. Aparentemente, esta es su primera reunión desde que Beck fue hospitalizado. Naeon le pregunta si le apetece tomar una bebida, pero él se niega porque teme que pueda hacer algo terrible si se emborracha. Incluso Naeon se sorprende de que Beck rechace una bebida, por lo que le sugiere que pidan comida en su lugar. Mientras comen, Naeon le pregunta si probó Reverse Planet, ya que prometió que al menos haría el tutorial. Beck entonces revela que solo pudo crear su personaje y ver la introducción, y que fue después de eso cuando fue arrastrado al otro mundo. Naeon se queda impactada al escuchar que todo lo que hizo Beck fue ver la introducción y lo regaña diciendo que ni siquiera jugó el juego. Esta afirmación enfurece a Beck, ya que básicamente pasó 10 años en el infierno por culpa del maldito juego. Justo cuando está a punto de perder el control, Naeon continúa hablando y revela que estaba emocionada cuando Beck prometió probar el juego porque ya estaba esperando que él se convirtiera en un habitual de su transmisión. Naeon recuerda que Beck era un ranque del Coliseo, que es otro juego interesante. Naeon dice que la gente se volvería loca si él apareciera alguna vez en su stream, ya que ella recién está comenzando. Finalmente, Beck se da cuenta de por qué Naeon lo estaba animando tanto a jugar. Beck entonces le pregunta a Naeon si prometió aparecer en su transmisión y ella responde que solo dijo que quizá aparecería una vez. Cuando Beck regresa a casa, decide investigar el origen del juego y se da cuenta de que fue desarrollado en Silicon Valley, San Francisco. En el momento en que ve esto, se siente agotado, ya que no hay manera de que vaya a Estados Unidos a investigar. Además, todo el mundo lo vería como una persona loca si hablara de cómo fue arrojado a otro mundo por culpa de un juego. Al mismo tiempo, Beck sabe que sería peligroso para él intentar desafiarlos, y por esa razón decide quedarse quieto, ya que logró escapar. Decide dar un paso atrás y simplemente disfrutar ahora que ha regresado a su mundo original. Al día siguiente, Beck vuelve a la escuela tratando de vivir una vida normal. Beck está en clase cuando de repente siente la presencia de sus compañeros muertos aferrándose a él y preguntándole si realmente ha regresado a la realidad que desea. El miedo lo invade cuando se da la vuelta, pero para su sorpresa no hay nada allí. Justo cuando está a punto de relajarse, se da cuenta de que toda la clase está llena de los fantasmas de sus compañeros suplicando venganza. En poco tiempo, toda la clase se da cuenta de que algo extraño le sucede a Beck. Beck sale corriendo del aula para intentar despejar su mente. De repente siente que algo lo toca por detrás y reacciona de forma frenética debido a su trauma, y justo cuando está a punto de ejecutar un movimiento mortal, se da cuenta de que la persona que lo tocó es uno de sus compañeros de clase. El chico se sorprende al verlo así y le pregunta qué demonios le pasa. Beck se disculpa, diciéndole que solo se sobresaltó. Más tarde ese mismo día, Beck se sienta en un banco público para pensar sobre su caótica vida. Mientras está allí, los fantasmas siguen apareciendo, instándolo a que los vengue. De repente, Naeon aparece y le pregunta qué le pasa, ya que se ve completamente aterrorizado. Beck responde que no pasa nada y Naeon decide no insistir, pero le dice que acuda a ella si alguna vez necesita ayuda. Beck regresa a casa con la realización de que él mismo trajo a los fantasmas a la realidad y se da cuenta de que nunca será libre hasta que los satisfaga. Dado que ya está pasando por un infierno también en el mundo real, Beck decide regresar al otro mundo y ponerle fin a todo de una vez por todas. Con esa decisión, vuelve a entrar en la cápsula del juego e inicia sesión nuevamente. Cuando abre los ojos, se encuentra en el vestíbulo del laboratorio de investigación, lo que lo deja preguntándose por qué no terminó en el otro mundo. Está furioso porque, después de haber tomado la decisión de regresar a ese otro mundo, fue arrojado nuevamente al mundo del juego. Intentando calmarse, decide completar primero el tutorial, ya que tal vez tenga la oportunidad de regresar una vez que lo termine. Después de hacerlo, guarda la configuración de su personaje y ajusta la corrección de combate al 0%, ya que luchó en el otro mundo sin corrección de combate. A Beck también se le pregunta si desea elegir su habilidad central, la cual puede cambiar en cualquier momento. En cuanto a las habilidades, el juego está configurado de tal manera que, después de elegir una habilidad central, uno puede fortalecer a su personaje a través de elementos. Al mismo tiempo, la combinación del poder central de un jugador y sus elementos se llama una build. De hecho, existe una gran variedad de elementos en el juego, tanto que incluso en la liga profesional había constructores profesionales que investigaban minuciosamente las builds. Beck recuerda que la razón por la que pudo alcanzar la etapa meta humana fue gracias a una habilidad en particular, y esta es la misma habilidad que vuelve a elegir.
Después de terminar con esto, se sorprende al no ser arrojado a ninguna habitación espantosa. Luego se le indica que se dirija a una sala específica, donde encuentra a un robot llamado Ethel. Ethel es una máquina asesina que fue desarrollada para detener a aquellos que despertaron y se volvieron berserk durante el proyecto Trascendencia. La máquina Ethel es tan peligrosa y efectiva que ya ha matado a una gran cantidad de sujetos de prueba. En su primera misión se le ordena destruir a la Ethel que tiene frente a él utilizando su habilidad. Al observar la máquina más de cerca, Beck se pregunta si se trata de la primera versión del robot. Aún así, Beck no quiere molestarse pensando en ello, porque ha visto que los investigadores cometen actos inhumanos sin importar el lugar en el que se encuentren, y con esto en mente, Beck se lanza furioso contra Ethel, y aunque ésta tiene una habilidad molesta, Beck logra abrumar fácilmente al robot porque al final sigue siendo la primera versión, y después de destrozar por completo a Letnel, se le informa que la prueba ha llegado a su fin. Mientras tanto, los investigadores continúan realizando sus habituales experimentos inhumanos cuando de repente suena la alarma, advirtiendo a la instalación de la posible intrusión de una entidad gubernamental, y poco después una voz resuena por el sistema de altavoces instando a todas las víctimas oprimidas que permanecen encerradas en el laboratorio a abrirse paso y escapar por la fuerza. Al escuchar esa voz, Beck se da cuenta de que le resulta familiar, y justo en ese momento recibe otra misión cuyo objetivo es escapar de la instalación. El caos estalla de inmediato en todo el complejo, todo comienza a derrumbarse y Beck echa a correr, y mientras atraviesa los pasillos se topa con un agente herido que trabaja para la oficina de gestión dimensional, deduciendo al instante que no es un enemigo. El agente herido también comprende que Beck es una víctima que intenta escapar, y le dice que puede ayudarlo, con solo pulsar un botón en su teléfono abre la armería para Beck y además le entrega su walkie-talkie, indicándole que se comunique con ese dispositivo una vez que esté afuera para que la oficina pueda recogerlo, pero justo después de decir esto el agente muere. Beck se enfurece profundamente, aunque logra calmarse pensando que solo está superando un nivel dentro del juego, y lleno de ira toma una hoz con cadena dispuesto a destrozar a los Etnels. Al mismo tiempo, una streamer profesional de videojuegos llamada Kang Soyo acaba de llegar a la instalación, y aparentemente esta es su primera vez en el juego. Ella no queda impresionada en absoluto, aunque sus espectadores la critican duramente diciendo que es mala jugando. Al parecer, solo aceptó jugar porque muchos de sus seguidores se lo pidieron, y aunque la situación no pinta bien, promete a su audiencia que dominará Reverse Planet. Tras pasar por la configuración del personaje, concluye que debe elegir una habilidad exageradamente poderosa que la ayude a dominar el juego, y después de seleccionar lo que cree que es su habilidad central, ajusta la corrección de combate al 50%, un sistema de asistencia que ayuda al jugador con la postura, el movimiento y el uso de habilidades durante el combate, donde cuanto mayor es el porcentaje mayor es la ayuda. Sin embargo, sus espectadores empiezan a exigirle que complete el nivel tutorial con la corrección de combate en 0%, y Soyo se lo piensa durante un momento preguntándose si realmente es posible superar el tutorial sin ninguna asistencia, recordando por su investigación que nadie jamás ha configurado la corrección de combate en 0. Aunque tiene experiencia con juegos indie, no cree que tenga ninguna posibilidad de completar el nivel así, pero justo cuando está a punto de decidirse, un espectador le propone una misión, completar el tutorial sin corrección de combate, prometiéndole 500.001 si lo logra. El dinero cambia inmediatamente su actitud y empieza a decir que los verdaderos streamers al menos lo intentan una vez, dejando a sus espectadores atónitos por lo rápido que cambió de opinión. Aunque la llaman interesada por el dinero, a Soyo no le importa porque acaba de asegurarse la recompensa. Poco después se da cuenta de que el juego no es tan fácil como pensaba, ya que es asesinada por un Etnel que la embosca apenas 2 minutos después de empezar, y algunos espectadores la consuelan diciendo que sobrevivir 2 minutos ya es un logro, porque incluso los profesionales lo encuentran difícil. La mayoría cree que la misión no fue diseñada para que los jugadores derroten al Etnel, y por eso piensan que es imposible completar el tutorial sin corrección de combate. Soyo deduce entonces que debe escapar de la instalación, ya que ha terminado la misión del Etnel, y en ese momento el sistema le informa que se ha iniciado un emparejamiento automático de grupo. Los grupos están formados por 4 personas, y al verlo se emociona pensando que podrá completar el nivel con ayuda, aunque sus espectadores no están impresionados de que intente recibir apoyo. Su primer intento de emparejamiento falla, por lo que amplía el área de búsqueda convencida de que Reverse Planet, al ser tan popular, debe tener muchos jugadores conectados, hasta que uno de sus espectadores le explica que el sistema solo empareja a jugadores con el mismo porcentaje de corrección de combate y que, dado que nadie en su sano juicio intenta completar el nivel sin corrección, no hay garantía de que encuentre grupo. Finalmente, Soyo se da cuenta de que está acabada y sus espectadores no se contienen al burlarse de ella, pero justo cuando está a punto de cancelar la misión por frustración, recibe la notificación de que el emparejamiento fue exitoso. Soyo salta de alegría cuando el sistema le informa que se unirá a la misión del jugador emparejado, cuyo objetivo es escapar de la instalación, y mientras intenta llegar hasta donde está Beck, queda completamente impactada al ver Etnels destruidos por todas partes, incluso los espectadores no pueden creer lo que están viendo.
Algunos asumen que el jugador es un profesional, pero otros argumentan que ni siquiera los pros pueden completar el tutorial sin corrección de combate, y además este jugador destruyó a los Sentinels sin usar armas de fuego. En el fondo, Soyo ya está emocionada pensando que la van a cargar, y entusiasmada le dice a su audiencia que ha llegado el momento mientras va en busca del misterioso jugador. Poco después encuentra a Beck destrozando a los Sentinels como si fueran papel, y casi es cortada por la mitad porque Beck la confunde con un enemigo, aunque se detiene en el último segundo y retrae su cuchillo disculpándose por casi matarla al asumir que era hostil. Al verlo con la ropa de sujeto de prueba, Soyo se da cuenta de que Beck es a quien estaba buscando. Él se da la vuelta para irse, pero ella lo detiene diciendo que están en el mismo grupo. Se presenta y menciona que está transmitiendo en directo, preguntándole si le molesta que grabe todo, asegurándole que su rostro no aparecerá porque el modo de protección de información identificable está activado. Mientras Soyo sigue hablando, Beck se detiene de repente y antes de que ella entienda qué ocurre, él se da cuenta de que están rodeados por soldados enviados para eliminarlos, las balas empiezan a volar. Soyo se cubre la cabeza preguntándose por qué el tutorial es tan difícil, y cuando vuelve a levantar la vista Beck ya está despedazando a los guardias como si fueran carne. Los espectadores quedan en shock porque nunca han visto a alguien manejar una hoz encadenada de esa manera, y Soyo se esconde tras una cobertura, completamente convencida de que nada de lo que está ocurriendo tiene sentido. A pesar de ser una jugadora nueva, le pregunta a sus espectadores si alguno sabe qué tipo de habilidad está usando Beck, y mientras muchos responden incorrectamente, uno logra identificarla y explica que solo existe una habilidad central que cambia el color de los ojos y aumenta las capacidades físicas, llamada ser absoluto. Soyo queda impactada al oír esto, ya que sus espectadores le habían dicho que esa habilidad era basura, y ellos mismos confirman que están igual de confundidos. El ser absoluto es uno de los pilares fundamentales de Reverse Planner, ya que incrementa enormemente las estadísticas físicas y la resistencia a habilidades, pero impide que el jugador use habilidades debido a sus penalizaciones, por lo que la mayoría lo considera inútil. Soyo se siente desconcertada porque le parece extraño no poder usar habilidades en un juego donde estas son esenciales, mientras sus espectadores siguen discutiendo lo mala que es la habilidad, hasta que uno menciona que el aumento físico podría ser útil en combate sin corrección de estadísticas, con lo que Soyo está de acuerdo, creyendo que Beck sacrificó todas sus habilidades para centrarse por completo en el físico. Sin embargo, el mayor misterio es que Beck se supone que es nivel 1, lo que hace que sus movimientos absurdamente precisos no tengan explicación. Poco después, Beck termina de limpiar el vestíbulo que antes estaba lleno de guardias armados, pero los fantasmas que lo atormentan le hacen saber que aún no están satisfechos y que quieren que vaya todavía más lejos, exigiendo una venganza aún más brutal. Esta distracción hace que Beck no note que queda un último guardia, y justo cuando este está a punto de disparar, Soyo interviene saltando y disparando varias veces para obligarlo a esconderse, salvándole la vida a Beck. El guardia cree que están a salvo, pero antes de que pueda reaccionar, Soyo se desliza como una auténtica figura de acción y le dispara a quemarropa en la cabeza, derribándolo, y luego actúa con frialdad soplando el humo del cañón como si hubiera hecho todo el trabajo. Algunos espectadores la critican de inmediato llamándola ladrona de Chaos por robarle la última muerte a Beck, pero ella le sonríe y le pregunta si al menos ayudó, y su expresión le recuerda a Beck a una chica más joven, quizá su hermana, aunque ese recuerdo vuelve a ser invadido por los fantasmas. Al ver que Soyo se siente culpable, Beck le dice que sí ayudó de verdad, lo que impresiona a los espectadores que piensan que Beck es un buen tipo al no molestarse por la kill robada. Soyo se alegra al saber que Beck no tiene problema con ello y le pregunta si puede acompañarlo durante el resto de la misión, a lo que Beck accede sin dudar mientras continúan por los pasillos del laboratorio. Beck finalmente se presenta para que ella deje de llamarlo Hard Carry, dejando a Soyo preguntándose si ese es su nombre real, y luego ella le pregunta si eligió ser absoluto como su primera habilidad central, a lo que Beck responde afirmativamente, provocando un nuevo shock entre los espectadores. Algunos ya discuten si deberían empezar a usar esa habilidad, mientras otros creen que nadie normal podría hacer lo que Beck hace. Soyo le pregunta entonces si juega a otros juegos, impresionada por su tiempo de reacción esquivando balas, pero Beck se queda en silencio de repente, y cuando ella le pregunta qué pasa, él responde que hay dos Sentinels a unos 20 metros por delante, dejando a Soyo atónita porque Beck no tiene habilidades de detección y aún así sabe cuántos enemigos hay y a qué distancia. Beck le dice que sigan avanzando y que no tiene nada de qué preocuparse, y sorprendentemente se topan con los Sentinels tal como él dijo. Mientras se acerca a ellos, Beck habla del juego que disfrutaba en el pasado, Coliseum, y cuando los Sentinels lo atacan, Soyo aún le advierte que tenga cuidado cuando él ya ha reaccionado, contraatacando con un golpe devastador que estrella a uno de los Sentinels contra la pared, luego va por el segundo y revela que fue Ranke cuando jugaba Coliseum, destrozándolo por completo. Esta revelación explica por fin a los espectadores por qué Beck está tan roto, ya que incluso Soyo desconocía lo importante que es Coliseum, y los veteranos del chat empiezan a explicar que los jugadores profesionales de Coliseum están completamente fuera de serie, y que incluso existe un rank en particular de Coliseum que también es una auténtica bestia en Reverse Planner.
Cuando Soyo escucha esto abre la boca completamente impactada, porque Battle es el jugador más grande de la escena profesional de Reverse Planet, y los espectadores comienzan a preguntarse si Beck se enfrentó a Battle cuando era arranque, sin perder tiempo imaginando qué pasaría si Beck se enfrentara a Battle en la etapa actual. Poco después llegan a la misión final del tutorial, que consiste en derrotar al guardia pelirrojo, el jefe del tutorial, y Beck se sorprende al darse cuenta de que todo lo ocurrido hasta ese momento seguía siendo solo un tutorial. Mientras observa al jefe, lo único que puede ver son los fantasmas de sus compañeros exigiendo justicia. El jefe del tutorial hace su movimiento, pero Soyo le dispara varios tiros intentando detenerlo, aunque sorprendentemente una barrera lo rodea y bloquea las balas, provocando que los espectadores se burlen de ella por intentar resolver todo a tiros. Asustada de morir, ella retrocede y deja todo en manos de Beck. Beck adopta una postura de combate frente al jefe del tutorial y lanza una ráfaga de golpes con la intención de satisfacer a los fantasmas, y con un solo puñetazo poderoso envía al jefe contra la pared, destruyendo su barrera. Furioso, el jefe activa una habilidad extremadamente poderosa con la intención de acabar con Beck de un solo golpe, y los espectadores creen que Beck sufrirá gravemente si recibe ese ataque. Beck logra esquivar el primer golpe, pero el jefe transforma su brazo en una estaca intentando empalarlo, ataque que Beck vuelve a esquivar, aunque esta vez es la pared la que recibe el daño, dejando a los espectadores completamente asombrados, ya que ninguno de ellos ha sido capaz de esquivar todos los ataques del jefe ni siquiera con la corrección de combate activada. En ese momento, Beck conecta un gancho izquierdo que manda al jefe del tutorial de rodillas, y una vez incapacitado, los fantasmas reaparecen exigiendo que Beck lo destroce y lo mate, con el miedo reflejado en el rostro. El jefe pregunta cómo es posible que un sujeto de prueba sea tan poderoso, y Beck responde que todo es gracias a él mismo, tras lo cual aplasta definitivamente al jefe y recibe la notificación de que ha derrotado al jefe de seguridad del laboratorio. Soyo, observando desde atrás, solo puede quedarse boquiabierta, y ni siquiera los espectadores quieren creer lo que acaban de presenciar. Soyo sugiere que se marchen ya que todo ha terminado y Beck acepta, y en el momento en que salen del laboratorio ambos reciben la notificación de que han completado la misión del tutorial, con Beck recibiendo un punto de habilidad como recompensa. Soyo le pregunta si continuará con las misiones ese día, pero Beck responde que no, por lo que ella le pide que espere un momento porque tiene algo para él, y antes de revelarlo decide terminar la transmisión. Aunque los espectadores no quieren que el stream termine, no tienen otra opción. Tras cerrar el directo, Soyo le pregunta a Beck si le gustaría unirse a sus transmisiones diarias, y Beck pide más detalles, a lo que ella explica que juega las misiones principales de Reverse Planet y a veces contenido jugador contra jugador, asegurándole que le pagará una alta tarifa por aparición y que programará los streams cuando a él le convenga. Beck lo piensa por un momento y rechaza la oferta, y solo con su expresión Soyo se da cuenta de que no tiene ninguna posibilidad de convencerlo. Así que en su lugar le pide agregarlo como amigo, a lo que Beck accede antes de cerrar sesión, y ella le dice que fue divertido jugar con él. Después de esto, Beck empieza a preguntarse por qué no regresó al otro mundo una vez terminado el tutorial, sin saber que algo enorme está a punto de ocurrir debido a la increíble jugabilidad que mostró. Mientras tanto, un administrador de la comunidad ya está preparando un artículo para etiquetar a Beck como hacker, y al mismo tiempo un espectador anónimo número 62 envía a Soyo $3.000 como regalo para Beck. A la mañana siguiente, toda la oficina de la sucursal coreana de Planet Earth, la desarrolladora de Reverse Planet, queda sumida en el caos por culpa de un solo jugador, Beck, en lo que se convierte en un evento sin precedentes en la historia de la compañía, ya que han visto la repetición de su jugabilidad una y otra vez y cada vez quedan atónitos. Por ello, ya circula un rumor en la comunidad en línea de que Beck está usando hacks, presentándose queja tras queja acusándolo de trampas. El líder del equipo pregunta si han revisado todo para confirmar que Beck es limpio, y le informan que no hay ningún problema, que han revisado absolutamente todo, incluso el momento en que se creó el personaje, y no existe ninguna evidencia de manipulación ni de uso de programas externos. Mencionan que a lo largo de los años han visto hackers capaces de atravesar paredes o moverse como fantasmas, pero los movimientos de Beck los han dejado completamente desconcertados, concluyendo que lo que vieron es imposible incluso para los hacks, ya que estos no pueden otorgar ese nivel de precisión. Durante la discusión, uno de ellos menciona que podría tratarse de un nuevo tipo de hack desconocido, y debido a la confusión el líder del equipo sugiere realizar una verificación adecuada. Más tarde, Beck se reúne con Neon y es entonces cuando se entera de que la comunidad en línea está en completo caos por su culpa, hasta el punto de que la gente ha iniciado un desafío sin modificaciones. Aunque nadie ha logrado replicar lo que él hizo, Neon confiesa que también quedó impactada al ver el video, y Beck le pregunta cómo logró reconocerlo si llevaba una máscara, a lo que ella responde que él dijo su nombre y que además reconoció su patrón de combate. Neon admite que los movimientos de Beck eran absurdamente precisos y que cualquiera que no lo conozca pensará que está usando hacks. Beck responde que ahora entiende por qué fue contactado, lo que despierta la curiosidad de Neon, quien se asusta al saber que Planet Earth lo contactó para realizar una investigación oficial, y Beck revela que recibió el mensaje a través de Soyo.
Neon le explica que el hecho de que la empresa intervenga directamente atraerá mucha atención y le pregunta si piensa someterse a la investigación, a lo que Beck responde que sí, ya que cree que esta puede ser su única oportunidad para infiltrarse y descubrir qué está ocurriendo realmente. Neon elogia su decisión y le dice que es mejor limpiar su nombre que cargar con la etiqueta de hacker, aunque Beck afirma que no le importa demasiado, pero aún así lo hará, además de que no cree que lo reconozcan porque no mostró su rostro. Neon le advierte que incluso con una apariencia distinta, su estilo de combate es único, y añade que ni siquiera los profesionales luchan sin habilidades como él, señalando que muchas identidades de pro se filtran precisamente por su estilo, lo que sorprende a Beck al darse cuenta de lo obsesiva que puede ser la gente. Neon también le dice que es bueno que acepte la investigación, ya que de lo contrario Soyo habría sido la más atacada, y Beck se sorprende porque Soyo ni siquiera lo conoce. Pero Neon le explica que a la multitud no le importa eso y que primero irán tras él, pero terminarán descargándose con la inocente Soyo. Al comprender lo delicada que es la situación, Beck le envía un mensaje a Soyo diciendo que cooperará con la investigación, lo que la llena de emoción al saber que su audiencia se disparará con el hype de la participación de Beck, y sin perder tiempo anuncia a sus espectadores una próxima transmisión para limpiar su nombre. 4 días después, Beck se reúne con Soyo dentro del juego, y ella se disculpa por el estrés que está pasando debido a ella, pero Beck le asegura que no le preocupa. Él le pregunta si no sospecha de él, y Soyo responde que tras ver sus movimientos ese día cree que las acusaciones son débiles, aunque en el fondo percibió en Beck una expresión de asesino desquiciado que ningún hacker tendría, pero en lugar de decirlo solo afirma que sigue su instinto. Con el permiso de Beck, Soyo inicia la transmisión y los espectadores se emocionan al instante, todos esperando ver si Beck realmente hace trampas, aunque algunos prometen mantenerse neutrales hasta que termine la investigación. Soyo casi pierde la cabeza cuando el contador de espectadores sube a 10.000 en solo un minuto, demostrando cuánto interés existe en el caso. La cámara enfoca a Beck, quien se presenta, pero la mayoría del chat es hostil porque ya lo consideran un hacker, obligando a Soyo a pedir calma bajo amenaza de cerrar el chat. Luego le pregunta a Beck qué piensa de todo esto, y él responde que las acusaciones son completamente ridículas, lo que solo enfurece más a algunos espectadores que creen que está fingiendo. Soyo revela entonces que han invitado a un invitado especial para la verificación, y aparece un hombre que se presenta como Park Gomeho, gerente del equipo de operaciones de Planet Earth en Corea, sorprendiendo a los espectadores al ver a un directivo de tan alto nivel en el stream solo para demostrar que Beck no hace trampas. Mientras tanto, Beck ya está pensando en interrogarlo después de la verificación, convencido de que sabe algo, y Park también está muy interesado en los resultados. Tras los saludos, Park los conduce a un área de verificación y los lleva a una sala de entrenamiento privada utilizada para practicar habilidades y combate, explicando que realizarán múltiples pruebas de combate para detectar asistencia externa. Antes de comenzar, le pregunta a Beck si consiente la prueba y este acepta, tras lo cual Park revela un nuevo tipo de bot de nivel medio, lo que impacta a los espectadores porque es mucho más fuerte que los Sentinels del tutorial y creen que no hay forma de que Beck lo derrote. Park indica que comenzarán con el bot de nivel medio, pero los fantasmas de Beck ya están activos y él se lanza como un perro salvaje antes de que Park termine de dar la señal, destrozando al bot de tal manera que los espectadores se preguntan cómo fue posible hacer eso contra un bot de ese nivel, y cuando termina, incluso sienten lástima por el robot. Park observa la tableta de análisis y confirma claramente que no hay rastro alguno de hacks, y cuando Beck suelta al bot y le dice que ha terminado, Park lo confirma al ver el bot completamente desmantelado, informándole que no detectaron programas externos, aunque añade que el tiempo de verificación fue corto y le pregunta si estaría dispuesto a luchar bajo un método específico, a lo que Beck acepta sabiendo que intentan comprobar si no usa un hack de piloto automático, un sistema de control proxy operado por un programa que no puede ejecutar el combate exactamente como desea el usuario, por lo que si alguien decide de antemano cómo ganar y lucha siguiendo ese plan, puede demostrar que no está haciendo trampas. Park le dice entonces a Beck que tendrá que cortar las cabezas de 3 bots de entrenamiento intermedios usando su hoz con cadena, y Beck acepta sin dudarlo, lo que sorprende a Park porque es una condición completamente desventajosa para él. Sin perder tiempo, los bots son liberados y su primer ataque coordinado obliga a Beck a saltar hacia atrás para esquivar, pero en su contraataque decapita a los 3 bots al mismo tiempo, dejando a Park mirando en completa confusión e incredulidad, mientras Soyo celebra porque todo está saliendo a su favor y los espectadores quedan totalmente impactados, algunos pensando que el arma está rota, aunque otros discrepan afirmando que solo el portador puede extraer el verdadero potencial de un arma. En ese punto, Park ya sabe que ha reunido datos suficientes para la verificación, pero en el fondo quiere saber si Beck puede derrotar a un bot de nivel avanzado usando solo una habilidad central, y aunque es consciente de que está siendo codicioso, no puede evitar querer verlo, por lo que le dice a Beck que queda una prueba más. En ese momento aparece un bot aterrador en la sala de entrenamiento, provocando sorpresa y enojo entre los espectadores que creen que Park se está excediendo, aunque también saben que la organización no tendrá más remedio que reconocer a Beck si logra vencerlo.
El bot avanzado es extremadamente peligroso, ya que es una versión posterior y mejorada del Etnel, pero verlo solo incrementa la sed de sangre de Beck, quien incluso percibe una sonrisa provocadora en el bot, aumentando aún más su deseo de acabar con él. El bar ataca primero, lanzando una serie de golpes aterradores, pero Beck logra esquivarlos todos y admite que el bot es realmente peligroso. Aún así consigue asestar un golpe que le permite evaluar la dureza de su cuerpo y, al notar que no puede dañarlo directamente, concluye que lo golpeará hasta que el daño se acumule. Todos los presentes quedan atónitos al ver a Beck moverse alrededor del bot mientras descarga golpes letales contra su cuerpo, dejando a Park completamente estupefacto, ya que no esperaba que el bot terminara en desventaja cuando antes parecía que dominaba la pelea. Al darse cuenta de que Beck está a punto de acabar con él, Park termina rápidamente la sesión alegando que ya ha reunido suficientes datos. Soyo le pregunta de inmediato cuál es el resultado, y Park responde que con toda la información recopilada se ha confirmado que no existe ningún programa externo involucrado, dejando claro que Beck no es un hacker. El caos estalla entre los espectadores, y aunque algunos aún se resisten a creerlo, no tienen más opción que aceptarlo tras la declaración oficial, incluso eliminándose la publicación que lo acusaba. Soyo, orgullosa, pregunta a su audiencia si aún queda alguien que dude de Beck, y todos responden al unísono que ya no desconfían. Resulta que Beck ya estaba generando el apodo famoso de Axicle debido a la controversia, y como una madre orgullosa, Soyo recuerda a todos que Beck no es un hacker, sino un jugador con una destreza mecánica comparable a un hack. Soyo le pide a Beck que diga unas palabras y él se limita a responder con un simple buen trabajo a todos, tras lo cual, al haber terminado la verificación, Soyo cierra el stream habiendo alcanzado más de 100.000 espectadores, agradeciendo a Beck por participar y a Park por realizar la verificación, mientras Park también agradece a Beck por cooperar voluntariamente, a lo que Beck responde que no fue nada importante. Justo cuando Park está a punto de irse, Beck lo detiene y le pregunta si alguna vez el juego ha sufrido un bug como que alguien quede atrapado dentro del juego durante mucho tiempo, pero Park responde que nunca ha oído algo así y que, de haber ocurrido, el juego no habría alcanzado la popularidad que tiene. Beck acepta la respuesta y Park cierra sesión. Después, Soyo le pregunta a Beck si puede contactarlo más adelante porque planea compartir con él las ganancias del stream, y Beck le dice que puede llamarlo cuando quiera, aunque Soyo sabe que no puede dejarlo ir tan fácilmente porque es una mina viviente de clips, pero también entiende que no puede pedirle que vuelva a su stream, ya que solo aceptó esta vez para limpiar su nombre, así que decide dar un paso atrás y le dice que lo llamará en otra ocasión. Cuando Soyo también se va, Beck expresa su decepción por no haber obtenido toda la información que necesitaba, y justo entonces recibe un mensaje de Neon diciéndole que se reunirán en la sala de preparación para batalla. Al encontrarse, Neon le pregunta cómo fue el stream, comentando que la comunidad está fuera de control, y Beck responde que ese estilo de vida no es para él porque tendría que estar pendiente del chat mientras juega. Neon aprovecha el momento para proponerle que juegue sin preocuparse por los espectadores, prometiendo encargarse de todo y pidiéndole que decida después de probarlo. Aunque Beck no está interesado en el streaming y no se lo dice aún, luego ella sugiere que jueguen PvP, uno de los dos modos principales de Reverse Planner junto al PvE, lo que sorprende a Beck, quien pregunta si por eso lo llamó, y Neon confirma que no lo dejará ir sin jugar con ella, asegurándole que no juzgue el juego solo por el tutorial y que el PvP es el verdadero núcleo del contenido. Beck recuerda que el PvE se parece demasiado al otro mundo, mientras que el PvP parece completamente distinto, así que acepta, haciendo feliz a Neon, quien le explica los modos: Showdown, con enfrentamientos 1v1 o 2v2 al mejor de 3, Warfare en equipos de 5, y el modo que jugarán, Battle Royale, con 100 jugadores repartidos en múltiples zonas. Al ser su primera vez, Neon sugiere ir en equipo y le dice que necesitará una build, pero Beck responde que ya tiene una, la misma que le otorgó el título de superhumano en el otro mundo. Neon se conecta primero mientras Beck prepara su build, y luego ella sugiere comenzar en la base militar, un lugar lleno de equipamiento de alto nivel pero peligroso para principiantes. Emocionada, Neon le pide permiso para grabar la partida y subirla a YouTube, a lo que Beck accede, preguntándose por qué ella está tan emocionada. Neon entra primero y Beck la sigue, apareciendo en un pasillo del tercer piso donde el primer jugador que se cruza muere de la forma más inesperada, activándose el anuncio de eliminación y sorprendiendo a Neon, mientras Beck acumula bajas rápidamente hasta limpiar una zona entera, incluso sorprendiéndose a sí mismo. Cuando decide retirarse, recibe una llamada de Neon pidiendo ayuda porque está rodeada, y aunque está lejos, Beck le dice que va en camino, preguntando su ubicación exacta, a lo que ella responde que está en la azotea del tercer piso y le advierte que cada piso inferior tiene enemigos. Beck llega al edificio y atraviesa a los jugadores sin darles oportunidad, dejando a uno temblando de miedo al ver a su compañero caer, preguntándose si Beck usa una build de destreza. El jugador lanza entonces un ataque masivo, pero Beck salta para esquivarlo y, cuando vuelve a verlo, ya lo tiene encima, cortándole el cuello con su daga mientras el enemigo grita desesperado. Beck continúa sembrando el terror hasta llegar a la entrada del edificio, informa a Neon y le pide que no baje, deduciendo antes de entrar que 5 jugadores lo esperan para emboscarlo. Al entrar,
Uno ataca desde detrás de la puerta, pero Beck lo neutraliza sujetando su cuchillo y atravesándole el pecho. Luego se mueve a toda velocidad eliminando a varios más mientras Neon observa incrédula cómo se encarga de todo solo. De repente Neon siente una presencia detrás y contraataca por reflejo, casi cortando a Beck antes de darse cuenta de que era él, quedando sorprendida por la rapidez con la que llegó, y Beck piensa que ella no necesita ayuda porque parece capaz por sí sola. Juntos, Neon decide ponerse seria para no dejarle todo el mérito a Beck, y poco después ganan la partida, con Beck logrando 25 asesinatos y 7 asistencias y Neon 7 asesinatos y 15 asistencias. Repiten varias veces más y ganan todas, con Beck liderando en bajas, hasta que Neon, agotada, propone terminar el día, a lo que Beck accede, mientras ella ya piensa en cómo llevarlo a su Stream porque es una máquina asesina. Antes de irse, Neon le pide que espere 2 días sin avanzar misiones principales porque traerá a un funcionario con una oferta irresistible, y aunque Beck dice que no le interesa ni siquiera la misión principal, Neon insiste y se desconecta. Esa noche Beck se siente decepcionado por no haber encontrado pistas ni siquiera en el PvP, mientras Soyo aparece revolcándose en su cama de la emoción por el éxito de su stream, pensando en hacer más directos con Beck, aunque el problema sigue siendo que Beck ya rechazó su oferta. Soyo decide entonces que ha llegado el momento de entregarle a Beck su parte correspondiente, por lo que calcula cuánto dinero ganaron y casi pierde la cabeza al ver la cantidad descomunal. Al día siguiente, Neon llama a Beck para otra reunión y le muestra una presentación de PowerPoint que preparó durante toda la noche con la intención de convencerlo de cambiar de opinión. Incluso diseñó la portada con forma de gato, y Beck no puede creer que eso sea en lo que Neon pasó toda la noche. Neon entonces usa las propias palabras de Beck en su contra, recordándole que él dijo que no quería molestarse con lo que el chat estuviera diciendo, y le propone convertir el proyecto en un reality show, lo que deja a Beck confundido hasta que ella le explica que se trata de un formato en el que varios miembros del elenco se reúnen en un estudio para ver y comentar las grabaciones de otros miembros. Neon le dice a Beck que él será quien juegue mientras ella se encargará de toda la comunicación, asegurándole además que puede traer comentaristas profesionales y considera que ella sola no es suficiente, y menciona que las ganancias se repartirán en una proporción de 6-4, lo que ella considera un trato bastante justo. A pesar de todas estas explicaciones, Beck mantiene su postura de que no está interesado, pero Neon no está dispuesta a rendirse y comienza a hablarle del enorme dinero que se puede ganar con el streaming. Luego le pregunta si ya recibió su parte de Soyo, y es entonces cuando Beck se da cuenta de que esa mañana recibió un correo de Soyo que no revisó porque Neon lo llamó antes. Beck decide abrir el correo frente a Neon y, al verlo, Neon casi se desmaya al darse cuenta de que la primera parte de Beck asciende a 6.000.001. Además, en el mismo mensaje, Soyo le comenta que recibió una donación con un mensaje bastante curioso y que decidió compartirlo con Beck. Mientras Neon entra en pánico por la cantidad de dinero, Beck siente curiosidad por el contenido del mensaje y decide abrirlo, momento en el que su expresión cambia por completo, ya que descubre que un espectador anónimo identificado como 62 hectáreas ha estado enviando donaciones con mensajes adjuntos. El primero le dice que es bueno volver a verlo, y el segundo le pregunta cómo se siente al regresar a la realidad, añadiendo que tiene una misión especial para él y que le gustaría verlo cada vez que transmita. En ese instante, Beck se da cuenta de que la persona que ha estado buscando sabe que él ha regresado, y además el nombre de usuario 62 indica claramente que conoce su identidad. Incapaz de contener su reacción, Beck se levanta de un salto preguntándose quién puede ser esa persona y de inmediato le pregunta a Neon si existe alguna forma de averiguar información sobre el donante. Neon se sorprende de que Beck muestre interés, pero le explica que probablemente no podrá descubrir quién es debido a las leyes de privacidad, y que ni siquiera podría enviarle un mensaje a menos que se comunique con él durante una transmisión en directo. Sin dudarlo ni un segundo, Beck le dice a Neon que quiere empezar a hacer streaming, lo que convierte a Neon en la chica más feliz del mundo, y ella le advierte que no podrá retractarse de sus palabras. Sin perder tiempo, Neon publica la información en su plataforma, informando a los jugadores que Beck comenzará a transmitir en los próximos días, y el viernes por la noche los gamers y aficionados ya están pegados a sus pantallas esperando un único evento, el stream de Beck, conocido popularmente como Exakill. 5 minutos antes de que comience la transmisión, Neon está extremadamente nerviosa, pero su copresentador y comentarista Cha Sung-ho intenta tranquilizarla recordándole que han practicado varias veces y que todo saldrá bien. Sung-ho expresa su sorpresa por que Neon haya logrado traer a Beck al programa, revelando que solo aceptó participar cuando supo que Beck y Neon eran amigos. Una vez que Neon logra calmarse, inicia la transmisión y da la bienvenida a los espectadores, quienes sin perder tiempo empiezan a pedir que Beck aparezca. Neon admite que entiende su frustración por no verlo de inmediato, pero les asegura que no se sentirán decepcionados porque Beck ya está dentro del juego y esperando. En el momento en que aparece en pantalla, el chat estalla por completo, y Neon explica que el programa se desarrollará en formato de reality show, comentando las partidas mientras observan a Beck jugar Reverse Planet, ya que todos tienen curiosidad por saber cómo juega realmente.
Cuando todo está listo, Neon contacta a Beck para avisarle que es hora, y la primera misión que Beck recibe proviene de la oficina de gestión, ordenándole rescatar a los sobrevivientes para que puedan escapar del bosque con seguridad. Sin embargo, la misión principal es unirse a la oficina de gestión del otro mundo, para lo cual debe atravesar a los guardias y llegar hasta la sede. Beck se da cuenta de que la situación es exactamente la misma que la última vez, recordando que en el otro mundo solo pensaba en huir, pero ahora todo es completamente diferente, y de repente lanza un grito ensordecedor para atraer a todos los guardias del área, en el momento en que los guardias localizan su posición y se reúnen para atacarlo. Sin saberlo, Beck ya planea matarlos a todos mientras los fantasmas lo incitan sin parar. Beck saca inmediatamente su hoz con cadena y comienza a masacrar a los guardias, haciendo inútiles incluso sus armas de fuego, atrapando a dos que intentan atacarlo desde los flancos y acabando con ellos sin el menor esfuerzo, convirtiendo a los guardias en completos incompetentes mientras los destroza, dejando a Neon y a Sun Ho totalmente impactados, ya que esto no se parece en absoluto al juego que ellos conocen. Sun Ho confiesa que jamás ha visto a un jugador como Beck desde que comenzó su carrera como comentarista de Reverse Planet, señalando que Beck no sigue ninguna estrategia y simplemente reúne a todos los enemigos para aniquilarlos, lo que deja aún más impresionados a los espectadores al ver que Beck no pierde tiempo buscándolos, sino que los obliga a venir hacia él. Uno de los espectadores dona 50.001 comentando lo rota que parece la habilidad ser absoluto al no mostrar ningún tiempo de reutilización, y Neon le pregunta a Sun Ho qué opina de esa habilidad. Él explica que ser absoluto no es tan exageradamente poderosa como parece, ya que la mayoría de las habilidades tienen sus propios tiempos de enfriamiento, y por eso el build de Beck parece desbalanceado debido a la forma en que la utiliza. Sun Ho aclara que ser absoluto solo aumenta las capacidades físicas del usuario y no afecta la inteligencia de combate ni la pericia con armas, además de señalar que Beck ni siquiera está usando potenciadores, y concluye que, con todo lo que ha visto, Beck sería capaz de luchar exactamente igual en la vida real si tuviera las mismas capacidades físicas, dejando claro que solo Beck puede extraer el verdadero potencial de ser absoluto. Poco después, Beck se encuentra con agentes de la oficina que lo rodean creyendo que es un enemigo, y el líder del equipo se presenta como Kim Chul pidiéndole que baje el arma. La oficina de gestión del otro mundo es una agencia gubernamental encargada de eliminar entidades invasoras que aparecen a través de portales dimensionales, atrapándolas y exterminándolas dentro del mundo invertido donde las dimensiones se mezclan. Beck levanta la mano y demuestra que conoce a Kim Chul, quien al observarlo detenidamente se da cuenta de que Beck lleva el uniforme de laboratorio y comprende que es una víctima, disculpándose por haberlo confundido con un enemigo y notando también el walkie-talkie que Beck sostiene, el cual Beck explica que le fue entregado por un agente dentro del laboratorio. Kim Chul expresa su tristeza por la muerte de ese agente, y Beck se da cuenta de que Kim sigue siendo exactamente como lo recordaba del otro mundo. Kim le informa entonces que Beck deberá permanecer bajo la custodia de la oficina de gestión del otro mundo hasta que confirmen su identidad, ya que ha habido casos de personal del laboratorio haciéndose pasar por víctimas, y Beck le asegura que no tiene ninguna objeción, tras lo cual Ken retira a sus hombres del bosque. Con esto, Beck completa su misión de reunirse con la oficina de gestión del otro mundo, obteniendo una subida de nivel y un punto de habilidad, y en la sede de la oficina es llevado a una sala de asesoramiento que nunca pensó volver a ver. Beck recuerda que en el otro mundo reunió fondos para su venganza aceptando encargos de una empresa específica y que tras escapar del laboratorio realizó múltiples misiones, siendo la más grande la subyugación de los monstruos de Reverse Planet. Dicha empresa le ordenaba explorar Reverse Planet en busca de botín, lo que a menudo lo llevaba a cruzarse con la oficina, con la que a veces cooperaba en misiones de subyugación y otras veces entraba en conflicto, llegando incluso a apuntarse mutuamente con las armas. Poco después, una mujer entra en la sala y se presenta como Lee Yoo-jin, afiliada al primer equipo de la oficina, y en el momento en que los espectadores la ven comienzan a comentar sobre su belleza, ya que es considerada una de las mujeres más hermosas del juego. Yoo-jin se sienta frente a Beck y le explica que tiene dos opciones. La primera es vivir como una persona normal bajo la protección de la oficina, en cuyo caso el uso de sus habilidades estará estrictamente prohibido. La segunda opción es afiliarse a la oficina como agente oficial, recibir un entrenamiento básico y ser enviado a misiones una vez que la oficina determine que está preparado. Beck recuerda que en el otro mundo llegó a matar a un agente de la oficina, y ahora le están ofreciendo convertirse en su aliado, y cuando Yoo-jin le pregunta qué opción va a elegir, Beck se toma un momento para pensarlo y se da cuenta de que si elige la vida civil acabará aceptando contratos corporativos como antes, un camino que no quiere volver a recorrer. Además, siempre ha sentido curiosidad por los asuntos internos de la oficina, por lo que le dice a Yoo-jin que se convertirá en uno de sus agentes. Yoo-jin se alegra al oír esto y le dice que ha tomado la decisión correcta, explicándole que las corporaciones han estado reclutando despertados últimamente, lo que ha dejado a la oficina con falta de personal, y mientras defiende los altos estándares de la oficina critica a las corporaciones, admitiendo que éstas ofrecen mejores recompensas, pero que sus misiones son mucho más peligrosas.
Beck lo sabe bien, ya que en el otro mundo muchos despertados perdieron la vida cumpliendo encargos corporativos, e incluso hubo ocasiones en las que se negaron a pagarle y tuvo que usar la fuerza para cobrar, lo que llevó a que descubrieran que era un despertado no registrado y fuera perseguido por la oficina durante un tiempo, siendo después de eso cuando conoció a Kim Chul. Yoo-jin le entrega un teléfono de oficina, explicándole que una vez termine su entrenamiento confirmarán su identidad y será ascendido, momento en el que también se decidirá su equipo, y confiesa sin ningún pudor que espera que sea asignado al equipo 1 porque es el suyo. Beck le asegura que ese también es su deseo, sintiéndose en deuda con Yoo-jin, ya que en el otro mundo fue ella quien lideró el asalto al laboratorio que le dio la oportunidad de sobrevivir. Una vez que terminan su conversación, ambos acaban estrechándose la mano, y Neon queda completamente impactada al ver esto, ya que resulta muy extraño que los NPC mantengan conversaciones tan naturales. E incluso Sun-sil se pregunta cómo es posible algo así. Eugene solo le había hecho a Neon preguntas programadas durante su propio tiempo, por lo que esto la deja aún más sorprendida. Sun-sil entonces menciona que Eugene parece ser una IA totalmente adaptativa, y para quienes no saben qué es una IA totalmente adaptativa, se trata de un NPC capaz de responder plenamente a cualquier situación o solicitud, a diferencia de los NPC existentes, pudiendo comunicarse de manera libre y fluida, siendo básicamente un programa que consume una cantidad enorme de recursos, algo que muchos creen que jamás podría implementarse en un juego en línea. Neon comenta que existe la posibilidad de que los desarrolladores hayan resuelto el problema de los recursos, pero Sun-sil no está de acuerdo porque cree que, de haberlo logrado, lo habrían anunciado para hacer el juego aún más popular y desde su punto de vista, considera que debe cumplirse una condición específica para desbloquear esa característica, asumiendo que el requisito mínimo probablemente sea comenzar sin corrección de combate, ya que esa es la única diferencia clara entre Beck y él. Resto de los jugadores. Aún así, Neon está segura de que esto va a generar mucha polémica, y Sun-sil expresa su emoción por ver que va a anunciar Planet Earth, mientras que al mismo tiempo Neon ya está pensando en traer a una figura importante al programa, alguien especialmente interesado en la historia de Reverse Planet. Después de que Beck termina su conversación con Eugene, Neon cierra la transmisión invitando a los espectadores a unirse a la siguiente, que contará con el modo jugador contra jugador. Más tarde, Beck aparece en la sala de preparación para el combate preguntándose por qué el Anónimo 62 no hizo acto de presencia, ya que también había pedido a Neon que le avisara si ese usuario hacía contacto, y al ver que ella no ha cerrado la transmisión, deduce que aún quiere que continúe. Momentos después Neon vuelve a aparecer en pantalla y les dice a los espectadores que lo siguiente en la lista es el modo jugador contra jugador y que el contenido del día será un showdown, explicando que es la primera vez de Beck en este modo, por lo que comenzará en la liga normal. En Reverse Planet existen un total de 8 rangos: bronce, plata, oro, platino, diamante, maestro, gran maestro y contender, y para alcanzar el rango bronce se deben ganar 10 partidas en la liga normal con estadísticas previas, algo que a un jugador profesional le toma alrededor de 30 minutos y a uno promedio unas 2 horas. De repente alguien lanza una misión para Beck, pidiéndole que alcance el rango bronce en 30 minutos a cambio de una recompensa de 500.001, y Neon se pone en contacto con Beck de inmediato para informarle, a lo que él responde con una señal de mano indicando que acepta, sorprendiendo a los espectadores, algunos de los cuales creen que se está volviendo arrogante, mientras todos esperan ansiosos ver si Beck puede completar el desafío. Poco después Beck obtiene su primer emparejamiento y, para sorpresa de todos, usa un arma que no había utilizado antes, 2 espadas. Su oponente, al ver esto, cree que tiene una oportunidad siempre que no se acerque demasiado, pero en cuanto comienza el combate, Beck lo corta verticalmente en 2 antes de que pueda moverse siquiera, avanzando de inmediato a la siguiente ronda. El siguiente rival, al ver a Beck, se da cuenta al instante de que está completamente fuera de su nivel y se retira sin luchar, otorgándole a Beck su segunda victoria. Beck pasa al siguiente combate y, tal como antes, derrota fácilmente a su oponente, y antes de que nadie se dé cuenta, Beck ha ganado 10 partidas consecutivas en solo 20 minutos. Neon y Sun-chul no pueden creer lo que acaban de presenciar, quedando atónitos al ver que Beck alcanzó el rango bronce en tan solo 20 minutos, mientras el chat estalla proclamando que ha roto todos los récords profesionales y coronándolo inmediatamente como el GOAT. Sun-chul comenta que no solo el tiempo es impresionante, sino que normalmente los jugadores tienen problemas al enfrentarse a contraataques, pero Beck nunca se preocupó por lo que sus oponentes llevaran a la pelea, mostrando un rendimiento perfecto y una dominación total tal como prometió. El espectador que ofreció el dinero cumple su promesa y envía la donación. Neon le agradece y les dice a los espectadores que está emocionada por ver cómo rendirá Beck en los próximos combates. En ese momento Sun-sil menciona que podría ser fácil que alguien haga stream snapping ya que están transmitiendo su partida en tiempo real, aunque Sun-chul cree que no sucederá porque es difícil hacerlo, pero como si lo hubiera gafado, un jugador entra a la arena y resulta ser un stream snapper que comienza a provocar a Beck diciendo a los espectadores que miren bien porque está a punto de destruirlo. A pesar de las burlas, Beck mantiene la calma y se prepara para enfrentarlo, y Neon se atribuye el mérito al revelar que ella le dijo a Beck que no se preocupara por ese tipo de cosas.
Comienza la primera ronda y el Stream Snapper libera una enorme cantidad de energía antes de lanzarse contra Beck. Al principio Beck piensa que podría ser alguien serio por su confianza, pero rápidamente se da cuenta de que es basura, y sin esfuerzo lo derrota ganando la primera ronda, lo que enfurece al Stream Snapper, quien con solo 10 segundos antes de la siguiente ronda decide usar su carta oculta. Al activar su habilidad secreta, el ambiente a su alrededor cambia y Beck también lo nota, y el Stream Snapper se lanza de nuevo dispuesto a despedazarlo. Beck admite que sus ataques se han vuelto más afilados y eficientes gracias a la habilidad, pero el Stream Snapper se dispara a sí mismo en el pie al llamar a Backhacker y decir que en la primera ronda solo iba suave, sin saber que Neon había instruido a Beck para destruir brutalmente a cualquiera que lo llamara hacker, colocándolo automáticamente en esa categoría. El Stream Snapper retrocede al notar que algo ha cambiado, aunque intenta mantener la confianza creyendo tener ventaja, pero frustrado por la pasividad de Beck vuelve a atacarlo insultándolo, momento en el que Beck pasa a su lado antes de que pueda reaccionar y lo hiere sin darle tiempo a defenderse, comenzando a infligirle múltiples cortes dolorosos. El Stream Snapper intenta hacer algo desesperado, pero Beck no le da ninguna oportunidad y Neon y Sunsil se dan cuenta de que Beck está manteniéndolo con vida a propósito para hacerlo sufrir, lo que lleva a Sunsil a bromear diciendo que Beck solo está siguiendo las sugerencias de Neon, mientras incluso los espectadores la elogian llamándola una mujer aterradora por crear un monstruo. Poco después el Stream Snapper acaba en el suelo preguntándole a Beck qué clase de monstruo es, y Beck le devuelve sus propias palabras antes de asestar el golpe final y ganar el combate. Tras derrotarlo, Beck continúa sus partidas con un impulso imparable, logrando una racha de 30 victorias consecutivas y alcanzando el rango oro en muy poco tiempo. Sun Chul expresa su asombro al ver que Beck consiguió una racha de 30 victorias en su primer stream, dejando a los espectadores boquiabiertos, hasta el punto de que algunos comienzan a pedirle que comparta su build. Neon se da cuenta de que Beck podría ser reacio a hacerlo por tratarse de información personal, pero aún así decide preguntarle, y cuando Beck responde que no tiene problema en mostrarla, Neon se emociona y anuncia que publicará la build en el foro después del stream, dejando a los espectadores impactados al ver que Beck realmente comparte algo considerado tan sensible, demostrando su enorme confianza. Tras esto, Sunsil y Neon se inclinan para despedirse del público y cierran la transmisión, y fuera de cámara Sunsil comenta entusiasmado lo divertida que fue la emisión sin un solo momento aburrido, mientras Neon empieza a preguntarse si Beck será capaz de romper el récord mundial con el impulso que lleva. Al preguntar cuál es el récord actual, Sunsil responde que la racha más alta en Showdown es de 76 victorias y pertenece a Battle, lo que lleva a Neon a expresar su deseo de que Beck pueda superarlo, convencida de que tiene lo necesario, opinión con la que Sunsil coincide, añadiendo que es muy probable que Battle haya estado viendo el stream, ya que es un jugador extremadamente competitivo. Tal como se predijo, Battle ha estado observando y monitoreando todo lo que ocurre en la comunidad, y al leer un comentario que dice que Battle no tiene ninguna posibilidad contra Beck, se ríe, convencido de que sigue estando en la cima de su nivel. Algunos días después, en el segundo stream, Beck inicia sesión preguntándose por qué el espectador anónimo 62 no apareció en la transmisión anterior y se pregunta si debe hacer algo para llamar su atención, cuando poco después Eugene aparece en escena preguntándole si está nervioso por tratarse de su primera misión práctica, aunque Beck le asegura que está bien. Aún así, Beck siente que algo no cuadra, ya que en el momento en que inició sesión se le asignó directamente una misión práctica, y Eugene le pide que se ponga a su equipo de combate mientras le indica el punto de encuentro. Aunque resulta sospechoso, Beck no le da demasiada importancia porque considera positivo saltarse la fase de entrenamiento, y al preguntarle de qué trata la misión, Eugene le explica que debe eliminar entidades invasoras y cerrar el espacio de infiltración, llevándolo a un edificio que antes pertenecía a la Liga de Empresas. Eugene comenta que normalmente no se entrometen con la Liga porque a veces resulta útil, pero que las corporaciones no dudan en deshacerse de cualquier cosa cuando deja de serles útil. Resulta que Beck deberá enfrentarse a monstruos invasores de tipo insecto, que son débiles pero extremadamente molestos porque siempre se mueven en grandes cantidades, y tras mostrar a Eugene su identificación a los guardias, les permiten la entrada al edificio. Al entrar, Beck expresa su sorpresa al ver que un portal apareció dentro de una fábrica, dándose cuenta de que ya había visto un entorno similar en el otro mundo, aunque allí el portal era de tamaño mediano y no pequeño como este. Preguntándose si hay algún error, pero Eugene interrumpe sus pensamientos diciéndole que deben entrar. Justo cuando están a punto de hacerlo, aparece un tipo molesto llamado Choi Jung Chul, un despertado afiliado a Gamsin Electronics, lo que sorprende a Eugene, quien le exige saber por qué está en la fábrica. Choi afirma que no tiene idea y que él también está sorprendido de que sus misiones se superpongan, lo que vuelve a sorprender a Eugene, ya que recuerda que Choi había renunciado a la misión, preguntándole si está tramando algo, aunque Choi niega rotundamente cualquier juego sucio. Choi entonces se gira hacia Beck y le insiste en que deje de perder el tiempo en la oficina y se una a una gran corporación, diciendo que allí es donde realmente está la vida. Pero Eugene no se toma esto a la ligera y su reacción deja claro que Choi debe retroceder.
Choi le dice a Eugene que la deja encargarse sola de la misión y se marcha, y después de que se va Beck le pregunta a Eugene quién es Choi, a lo que ella revela que fue el primer agente en entrenamiento con el que trabajó, y que desde que dejó la oficina tras ser reclutado por la Liga de Empresas ha estado difundiendo rumores falsos sobre la oficina, dejando a todos los espectadores completamente impactados porque es la primera vez que se profundiza de manera clara en la mala relación entre Eugene y Choi. Una vez que terminan de hablar, Eugene sugiere que entren al portal, sin saber que Choi y sus hombres están esperando a que lo hagan para actuar, y que claramente han preparado algo siniestro. Mientras están a punto de entrar, Eugene le explica a Beck que el portal es la única forma de llegar a Reverse Planet, pero en ese instante ocurre algo extraño y Eugene es arrastrada hacia el interior del portal, y cuando Beck entra se da cuenta de que ha sido separado de ella. Antes de que pueda reaccionar, un grupo de monstruos lo rodea, y Beck concluye que será mejor encargarse primero de ellos antes de ir a buscar a Eugene. Por otro lado, Eugene está destrozando a los monstruos que la rodean, pero estos no dejan de aparecer, y al evaluar la situación se da cuenta de que algo no está bien, además de preocuparse profundamente por Beck. Justo después de acabar con varios monstruos y mientras aún recupera el aliento, Choi aparece de repente detrás de ella, y aunque Eugene reacciona en el último segundo, aún así recibe un corte profundo en el abdomen, logra tomar distancia y exige saber qué está pasando, y Choi sonríe como un villano, diciéndole que se trata de una misión secreta y que no lo juzgue porque solo está siguiendo órdenes. Antes de que Eugene pueda hacer algo más, se da cuenta de que ya está rodeada y, para empeorar la situación, su herida es grave, por lo que evalúa rápidamente el escenario y concluye que debe escapar. Eugene entonces conjura una enorme explosión de energía y la lanza contra uno de los atacantes, quien consigue bloquearla, pero eso le da el tiempo suficiente para superarlo e iniciar una persecución feroz. Mientras huye, Eugene lanza contraataques cuidadosamente preparados para frenar a Choi y a sus hombres, lo que le permite ganar distancia hasta que encuentra un agujero en el terreno y se arroja dentro sin dudarlo, logrando escapar de sus perseguidores. Mientras tanto, Beck trata a los monstruos como si fueran simples insectos, y hasta los espectadores se preguntan cómo es capaz de matarlos con tanta facilidad. Poco después, Beck encuentra las huellas de Eugene y, por la forma en que están dispuestas, comprende que algo grave debió haber ocurrido, y de repente escucha la voz de Eugene a lo lejos, por lo que corre de inmediato hacia su ubicación. Beck llega justo a tiempo para encontrarla luchando contra un monstruo, entra en acción y lo mata de inmediato, salvándole la vida. Eugene cae del agarre de la criatura, pero Beck está allí para atraparla y, como si fuera Superman, la deposita con cuidado en el suelo mientras le pregunta si se encuentra bien al ver que tiene heridas por todo el cuerpo. Beck se da cuenta enseguida de que Eugene es extremadamente hábil y que no hay forma de que estuviera perdiendo contra simples monstruos, además de que sus heridas son demasiado profundas, lo que significa que hay algo más detrás. Beck le pregunta directamente si Choi es el responsable de lo que le ocurrió, y Eugene responde que sí, explicando que Choi y sus hombres la atacaron justo después del desastre del portal. Al mismo tiempo, los espectadores sienten que algo no encaja, ya que el comportamiento de Choi fue claramente una emboscada y la misión parece haber llegado demasiado pronto, por lo Kenyon le pregunta a Sung-chul si cree que esto está relacionado con la IA, y Sung-chul responde que la única conclusión posible es que existe una historia oculta, sugiriendo que sigan observando. De vuelta en el juego, Eugene le dice a Beck que logró despistar a Choi y a su equipo, pero que podrían reaparecer en cualquier momento, y además teme que si usa sus habilidades revele su ubicación, sintiéndose una carga y pidiéndole a Beck que escape primero. Sin embargo, Beck le dice que se esconda mientras él se encarga de los traidores, aunque Eugene se opone diciendo que Choi es un despertado veterano y que Beck no podrá enfrentarlo solo, pero Beck responde con calma que estará bien. Porque tiene un plan. Poco después, Choi y sus hombres están planeando cómo rastrearlos cuando Choi percibe una presencia detrás de él y desenvaina su arma al instante, listo para atacar, pero Beck grita de forma exagerada pidiéndole que espere, y Choi se detiene al reconocer que Beck es el subordinado de Eugene. Beck actúa de manera convincente, diciendo que se separó de Eugene tras atravesar el portal, y los espectadores quedan impresionados por sus increíbles habilidades de actuación, sabiendo que Choi ya está condenado. Choi se acerca a Beck fingiendo confianza, intenta darle una palmada en el hombro para hacerle bajar la guardia y, cuando está lo suficientemente cerca para atacar, hace su movimiento, pero antes de que pueda ejecutar el golpe, la daga de Beck ya está clavada en su pecho, perforándole el corazón antes de que siquiera comprenda qué ocurrió. Choi retrocede tambaleándose de dolor y solo entonces sus dos compañeros se dan cuenta de que Beck le ha hecho algo terrible. Beck se retira de inmediato hacia los arbustos, uno de los hombres lo persigue mientras el otro se queda intentando darle primeros auxilios a Choi. El perseguidor pronto se pierde sin saber dónde está Beck, sin darse cuenta de que Beck lo observa desde la copa de un árbol, y en un instante Beck cae detrás de él y le rompe el cuello antes de que pueda reaccionar. De regreso al lugar original, el último hombre intenta desesperadamente salvar a Choi, y justo cuando parece estar logrando algo, la daga de Beck vuela desde la nada y vuelve a atravesar a Choi, matándolo definitivamente. El último hombre se levanta presa del pánico preguntando dónde está su compañero, y obtiene la respuesta cuando Beck le muestra la espada de ese mismo compañero, dejando claro que está muerto.
Enfurecido, el hombre libera su poder y conjura estacas de piedra contra Beck, pero Beck esquiva los ataques, y entonces el enemigo lanza otra técnica llamada ola de tierra que sacude todo a su paso. Beck corre, derriba un árbol y lo usa como escudo, y al ver esto el enemigo no puede evitar admitir que Beck es un monstruo. Lanza otro ataque mortal y Beck logra esquivar los dos primeros golpes, pero no todos, recibiendo una herida bajo el brazo. Al darse cuenta de lo peligroso que es su oponente, Beck pasa a la ofensiva y se lanza directamente contra él, y aunque el enemigo crea múltiples barreras para mantenerlo a raya, Beck las corta todas mientras avanza, hasta que finalmente llega a él y le corta el cuello formando una X. La última palabra que el hombre pronuncia antes de morir es imposible, incapaz de comprender cómo Beck pudo derrotarlo con tanta facilidad, dejando a todos los espectadores, incluida Neon, cuestionándose su propia existencia, ya que Beck acaba de eliminar él solo a 3 perros de caza al mismo tiempo. Algunos espectadores se quejan de la dificultad de la misión, diciendo que Beck no debería enfrentarse a perros de caza en su primera misión, mientras que Beck se siente decepcionado por haberse lesionado y concluye que aún tiene mucho que mejorar, ya que sigue siendo débil en comparación con el otro mundo. Beck registra el cuerpo de Choji, al revisar su teléfono, descubre un mensaje que le asignaba la misión de capturar o matar a Eugene, y tras examinarlo todo concluye que la oficina será la encargada de finalizar la investigación. Como recompensa, Beck obtiene la daga de retorno afilado, cuyo primer efecto aumenta ligeramente el poder de corte y cuyo segundo efecto permite que la daga regrese a la mano del usuario cuando es lanzada en el momento que éste lo desee. También obtiene el brazalete del vencedor, cuyo primer efecto aumenta el poder de las habilidades del portador y cuyo segundo efecto reduce el tiempo de reutilización de las habilidades, aunque solo en el modo jugador contra entorno, y por último recibe el collar del ermitaño, cuyo primer efecto permite usar almacenamiento en sombras y cuyo segundo efecto permite guardar objetos de equipo en cualquier momento, también solo en PvE. Beck queda impresionado al poder ver directamente los efectos de los objetos, ya que en el otro mundo necesitaba pasar por múltiples pruebas para descubrirlos. Guarda los objetos y se da cuenta de que debe limpiar el mundo invertido antes de que las heridas de Eugene empeoren. Mientras tanto, Eugene se encuentra frente a un enorme y aterrador monstruo llamado Escorpión Emperador, pero en lugar de asustarse se siente agradecida de que el escorpión haya aparecido frente a ella, ya que cree que Beck habría muerto si se hubiera encontrado con esa criatura, y concluye que debe encargarse sola. Prepara un ataque aparentemente poderoso, pero antes de lanzarlo el escorpión se desploma frente a ella, dejándola en shock, y solo cuando escucha la voz de Beck preguntándole si está bien comprende lo que ocurre y alza la vista para verlo de pie sobre el monstruo con su espada clavada en la cabeza. El chat estalla elogiando a Beck por haber salvado a Eugene a tiempo, y los espectadores también quedan impresionados de que Eugene haya resistido frente a un escorpión emperador incluso estando herida. En ese momento todo comienza a colapsar y Eugene se da cuenta de que Beck mató a Choi y a sus hombres y además limpió todo el mundo invertido. Beck le dice a Eugene que se suba a su espalda para escapar rápidamente antes de que la situación empeore, y Sunsil comenta que deben huir antes de ser arrastrados por el colapso del mundo. Con Eugene a cuestas, Beck logra llegar al portal y regresar al mundo del juego. Tras la misión, Kim interroga a Beck y se entera de la emboscada, enfureciéndose al saber que las corporaciones cruzaron la línea, y cuando le pregunta qué ocurrió con Choi y su equipo, Beck responde con total naturalidad que ya los mató, dejando a Kim en shock, aunque en lugar de preguntar cómo lo hizo simplemente pasa por alto el tema. Beck le entrega el teléfono de Choi. Kim le agradece la ayuda y le dice que vaya a descansar mientras la oficina se encarga del resto, y justo cuando Beck se va, Kim nota la sed de sangre que aún emana de él y le pide que se calme, recordándole que tendrá más oportunidades. Con la misión completada, el sistema le otorga a Beck otro punto de habilidad y le pide que elija su segundo elemento clave. Mientras tanto, Neon agradece a sus espectadores por el apoyo cuando de repente recibe una notificación de que el anónimo 62 hectáreas donado de forma privada 3.000.001 con un mensaje, diciendo que Beck ha superado la primera prueba y que existe una misión especial para él. Neon contacta de inmediato a Beck para informarle de la donación y del mensaje, en el que el anónimo 62 le dice que tiene una misión especial para él pero que primero debe terminar su stream. Beck agradece a Neon por su ayuda y sugiere continuar la transmisión, y cuando Sunso le pregunta por qué parece distraída, Neon responde que no es nada, sorprendida de que él no pueda ver ni el mensaje ni la donación, dándose cuenta de que se debe a que fue una donación anónima. Nayeon decide entonces simplemente continuar con el stream y, llena de entusiasmo, le dice a los espectadores que ha llegado el momento de pasar al PvP, eligiendo para ese día el modo Warfare, que es un modo por equipos de 5 contra 5 donde el primer equipo en conseguir 2 victorias gana la partida. Los espectadores no están muy convencidos del modo Warfare porque creen que es aburrido, algo que no sorprende a Neon, ya que está segura de que cambiarán de opinión una vez vean el combate. Poco después, Beck encuentra una partida en el modo PvP con temática de escolta, se reúne con sus compañeros de equipo y quedan asignados al bando atacante, cuyo objetivo es empujar la carga hasta el destino mientras el equipo defensor intenta detenerlos. Neon expresa su emoción porque quiere ver cómo se desempeña Beck en este nuevo modo.
Cuando comienza la primera ronda, Beck sorprendentemente se aleja de la carga, lo que deja impactado a Sun Tzu, mientras Neon comenta que probablemente está intentando una maniobra de flanqueo. Sun Tzu responde que la mayoría de los jugadores suelen quedarse cerca de la carga, pero que no es una mala decisión si se tienen las habilidades necesarias para respaldar la táctica, aunque también señala que no es fácil detener a 5 personas en solitario. De repente, Beck hace su movimiento y se lanza directamente contra el equipo defensor, dejando a los espectadores en shock, ya que antes de que el equipo defensor pueda reaccionar, Beck ya ha caído sobre ellos. El primer enemigo cae por una daga, provocando pánico inmediato entre los demás, y antes de que puedan reaccionar, Beck elimina al segundo, y en cuestión de segundos acaba con todo el equipo defensor, ganando él solo la ronda para su equipo. Sus compañeros quedan atónitos al ver lo rápido que sucedió todo. Algunos espectadores creen que los compañeros de Beck deberían estar molestos por no haber hecho nada, mientras otros piensan que deberían estar agradecidos por haber sido cargados. Incluso Neon queda sorprendida por lo impresionante del resultado, y Sun Tzu menciona que Beck fue más rápido de lo habitual, creyendo que quizá tiene prisa o algo que hacer. Después de eso, Beck juega otros 3 modos, Deathmatch, Control y Flashpoint, y en los 3 nadie logra detenerlo, pasando como un relámpago entre los enemigos y dejándolos completamente inútiles. Al terminar, el Anónimo 62 vuelve a donar otros 3.000.001, recordándole nuevamente cuál es su misión especial, explicando que debe desbloquear un nuevo sistema dentro del juego progresando más. El cerebro de Neon casi se quema al darse cuenta de que el Anónimo acaba de soltar otros 3 millones, y ella le pregunta a Beck si deberían usar ese dinero para hacer un evento con los espectadores o una cena especial, pero a Beck no le importa nada de eso, ya que lo único que le interesa es lo que el Anónimo 62 quiere que haga. Beck deduce que para progresar en el juego tendrá que seguir participando en todos los modos, y aunque se siente frustrado, no tiene más opción que hacer lo que él, Anónimo 62, desea. Algunos días después, en el tercer día de Stream, Beck se presenta en las instalaciones de entrenamiento del buró tras recibir un mensaje de Eugene diciéndole que fuera porque quería presentarle a su nuevo entrenador, ya que ella no está disponible debido a sus heridas. Al oír esto, los espectadores comienzan a debatir quién será el sustituto. Algunos piensan que podría ser Kim Chul, mientras otros lo descartan porque saben que está ocupado. En ese momento aparece Eugene para saludarlos y, tras unas breves bromas, llega la entrenadora sustituta, que resulta ser una mujer muy atractiva que se presenta como Kem Hana, haciendo que el chat explote de emoción porque Hana es realmente hermosa y muchos desearían estar en el lugar de Beck. Resulta que Beck también sabe quién es Hana, ya que en el otro mundo solo Kim Chul la superaba en velocidad, siendo ella prácticamente la segunda más fuerte dentro del buró de gestión dimensional. Beck admite que en el otro mundo su encuentro con ella como enemiga fue extremadamente peligroso, y tras presentarlos, Eugene se marcha rápidamente, dejándolos solos para ponerse al día. Hana le pregunta a Beck si prefiere la espada larga o la espada corta, y él responde que puede usar ambas, lo que lleva a Hana a decidir probar su nivel de habilidad proponiéndole un duelo, haciendo que los espectadores casi pierdan la cabeza, ya que algo así nunca había ocurrido. Sun Tzu comenta que esto solo sucede porque Beck es el protagonista, y el chat se vuelve loco porque la mayoría de los jugadores usan habilidades y no espadas, concluyendo que todo el tema de la IA es una locura. Preguntándose si la trama cambia según las acciones del jugador como en la vida real. Mientras el chat discute, Beck y Hana se preparan para enfrentarse, y Hana sugiere usar solo espadas sin habilidades, pero Beck explica que no es posible porque su habilidad es una mejora corporal que está activa todo el tiempo, por lo que Hana decide usar su habilidad reduciendo su efectividad. El combate comienza y Hana se lanza hacia Beck con un ataque letal. Beck esquiva el primer golpe y enseguida otro ataque se dirige hacia él, obligándolo a retroceder de un salto para esquivar la lluvia de ataques. Sun Tzu no se sorprende porque Hana es muy hábil y además posee el mejor build de viento, siendo la inspiración original del llamado build del dios del viento, mientras Sun Joel queda impresionado de que Beck logre mantenerse firme contra ella. Tras varios intercambios, Hana se da cuenta de que Beck no es alguien con quien bromear y decide tomárselo más en serio, imbuyendo su espada con un poderoso ataque de viento destinado a destrozarle la cabeza, pero Beck logra esquivarlo por reflejo. Y aunque todo a su alrededor queda destruido, él sale ileso, lo que lleva a Hana a felicitarlo diciendo que esperaba que lo esquivara. Los espectadores quedan eufóricos tras el duelo, y algunos creen que Beck habría tenido más oportunidades si ya hubiera desbloqueado 2 elementos clave. Hana elogia a Beck diciendo que es más impresionante de lo que esperaba, mientras Beck no se siente del todo satisfecho porque sabe que habría perdido si fuera un combate real, dándose cuenta de que aún le falta mucho en comparación con su nivel en el otro mundo. Hana le pregunta quién le enseñó esgrima y Beck responde que es autodidacta, lo que sorprende aún más a Hana, quien no esperaba que alguien sin maestro fuera tan bueno. Luego le pide que la siga porque quiere mostrarle algo, llevándolo a la armería del Buró de Gestión Dimensional, donde son recibidos por el líder del equipo de apoyo Kim Hyung-woo. Hana le dice a Hyung-woo que Beck está allí para elegir un arma, ya que no es adecuado que use armas sin habilidades, y Hyung-woo le aconseja elegir sabiamente entre las cientos de armas disponibles antes de marcharse. Hana también le dice a Beck que se tome su tiempo.
Tras observar un rato, Beck no encuentra nada que realmente le llame la atención hasta que ve una lanza vampírica llamada Dragos, cuyo primer efecto aumenta el poder de corte, el segundo absorbe la sangre de la hoja para curar al portador y el tercero otorga control sobre la sangre. Beck está a punto de elegirla cuando algo más llama su atención y, al darse la vuelta, ve una espada larga negra llamada Soul Eater, cuya primera habilidad la hace indestructible, la segunda aumenta su poder de corte según las almas devoradas y la tercera cura al portador según el daño infligido, con otros efectos aún sellados que solo funcionan en contenido PvE. Beck se sorprende al ver la espada porque se supone que solo aparece en el mercado negro, concluyendo que originalmente pertenecía al buró y fue robada, y se alegra de haber encontrado su espada favorita en un lugar tan simple. Beck le dice a Hannah que elegirá Soul Eater y ella le responde que procesará la transferencia de propiedad. Al ver esto, los espectadores casi enloquecen porque normalmente los jugadores solo obtienen armas de dos opciones en esta etapa del juego, y un espectador dona 1.001 comentando que Beck quizá acaba de obtener el arma definitiva para el final del juego. Sunsil recuerda que no es la primera vez que Beck obtiene un objeto antes de tiempo, mencionando el collar del ermitaño del Estream anterior, que normalmente solo aparece a mitad del juego, lo que hace que todos se den cuenta de que lo pasaron por alto debido a la interesante historia. Sun Chul propone entonces la teoría de que el juego otorga recompensas estrictamente según el riesgo asumido, es decir, a mayor dificultad, mayor recompensa, con lo que Neon está de acuerdo, señalando que Beck obtuvo el collar porque tuvo que derrotar a los perros de caza en su primera misión. Sun Ho coincide y concluyen que Soul Eater es la recompensa de Beck por todo lo que ha hecho hasta ahora. Tras completar la transferencia, Hannah le entrega la espada a Beck y sugiere de inmediato hacer una incursión, llegando poco después a un portal en la cima de una montaña donde enfrentarán monstruos tipo lobo de rango EAF. Al entrar, Hannah le advierte que los monstruos pronto los rodearán, pero Beck no se preocupa porque nada por debajo del rango B representa una amenaza para él y además considera conveniente que los enemigos vengan solos. Hannah decide quedarse atrás observando, interviniendo solo si la situación se complica, mientras Beck invoca a Soul Eater desde el espacio de almacenamiento. Tal como se esperaba, los lobos aparecen y varios se lanzan sobre él, por lo que Beck balancea la espada con toda su fuerza y ejecuta un golpe devastador que elimina a un monstruo de un solo ataque, aumentando el poder de corte del arma. Neon queda impresionada por la precisión con la que Beck maneja una espada tan grande, mientras Hannah se queda paralizada al reconocer la técnica que acaba de usar, llamada corte de luna celestial, sin darle respiro. Aparecen monstruos elite, sorprendiendo a los espectadores por el ritmo frenético, pero Beck los despedaza con facilidad. Sunsil se sorprende por el nivel absurdo de habilidad de Beck, ya que no existe ningún registro de que haya aprendido esas técnicas, y Neon concluye que Beck debió aprenderlo todo jugando Coliseum, mientras Beck continúa masacrando a los monstruos, reuniéndolos en un solo lugar y atravesándolos de una sola vez para facilitar aún más el combate. Hannah queda completamente impresionada por lo increíble que es Beck manejando la espada mientras despedaza a los monstruos, cuando de repente Beck percibe algo extraño en el bosque y adopta una postura defensiva. En ese momento emerge de entre los árboles un lobo enorme y aterrador conocido como el lobo plateado, el capitán de los monstruos lobo, que se lanza directamente contra Beck, pero Beck logra bloquearlo con su espada, aunque la fuerza del impacto lo empuja hacia atrás. Beck consigue liberarse del agarre del lobo, le asesta varios cortes y luego salta hacia atrás para colocarse en una mejor posición, y aunque el lobo es mucho más fuerte que los demás, Beck no se preocupa en absoluto. Balancea su espada de forma horizontal y parte al lobo en dos, devorando el alma del capitán, derrotando así a todos los monstruos, lo que lleva a Hannah a felicitarlo diciendo que eso es lo que se espera del agente más prometedor del buró. Hannah añade que ya estaba planeando intervenir porque la dificultad del lobo era mayor que la dificultad real de la misión, algo con lo que Neon coincide, ya que la misión estaba catalogada como dificultad ERF, pero al final resultó ser de rango B. Sunso propone entonces otra teoría, diciendo que la dificultad podría verse afectada por las acciones pasadas del jugador. En ese momento se dan cuenta de que el mundo invertido no se está cerrando a pesar de que Beck ha eliminado a todos los monstruos, y Hannah le dice que están enfrentando un fenómeno anormal, sugiriendo que investiguen la causa. Poco después encuentran un huevo en medio de la nada, que de repente empieza a emitir una luz brillante y se agrieta, y Hannah le pide a Beck que se prepare porque nunca se puede predecir que saldrá de un huevo así. Para sorpresa de todos, de él sale un cachorro, dejando a todos completamente confundidos porque algo así nunca había ocurrido antes. El cachorro se acerca a Beck y Hannah comenta lo anormal que es que una criatura del otro mundo no sea hostil hacia los humanos. Beck pregunta si deberían matarlo, y aunque ese suele ser el procedimiento estándar, Hannah sugiere llevarlo al laboratorio porque es muy lindo, a lo que Beck accede y lo toma en brazos, provocando que en ese instante el mundo invertido comience a colapsar, obligándolos a salir de inmediato. En el laboratorio de la sede central, los científicos expresan su conmoción y confusión, ya que es la primera vez que presencian algo así, y el científico jefe propone la teoría de que el cachorro pudo haber sido invocado por una habilidad. Hannah aclara que ni ella ni Beck poseen una habilidad de invocación, y el científico explica que la invocación debió originarse en el propio mundo invertido y no por una acción directa de ellos, prometiendo investigar el caso a fondo.
Hannah pregunta entonces si el buró protegerá al cachorro, momento en el que el científico revela algo impactante: el proceso de impronta de propiedad ya se ha completado y, según las regulaciones, no pueden ofrecer protección a una criatura viva cuya impronta esté finalizada, revelando así que el cachorro ya ha registrado a Beck como su dueño y que el sistema lo reconoce oficialmente como la mascota de Beck. Mientras Beck aún intenta entender qué está pasando, se anuncia un mantenimiento de emergencia del servidor, informando a los jugadores que habrá una actualización en 5 minutos y que deben cerrar sesión en una zona segura lo antes posible, lo que deja a los espectadores en shock, ya que Beck acaba de obtener una mascota y el servidor entra inmediatamente en mantenimiento. Algunos creen que el sistema de mascotas acaba de ser implementado y por eso el mantenimiento, mientras otros piensan que es solo una coincidencia y que no deben sacar conclusiones apresuradas. Neon anuncia que debe terminar el stream, mientras que en una sala de conferencias de la sede de Planet Earth en Estados Unidos el stream está siendo observado, donde reina el caos entre los desarrolladores porque se ha activado una actualización del sistema que ni siquiera conocían. La desarrolladora principal, Sofía, se queja amargamente y un colega le dice que la única persona capaz de hacerles algo así es un hombre llamado Isaac, el antiguo desarrollador jefe, un genio que desapareció misteriosamente. Sofía está convencida de que Isaac se ocultó a propósito, aunque no esperaba que cerrara los servidores y actualizara el juego de la nada, y al preguntar por avances sobre Díaz, el equipo le informa que no hay ninguno. Díaz resulta ser la inteligencia artificial creada por Isaac para ayudar en el desarrollo del juego, pero dejó de funcionar en el momento en que él desapareció. Sofía ordena al equipo asegurarse de que no exista nada más que desconozcan, advirtiendo que estarán en serios problemas si algo así vuelve a ocurrir. Y cuando un colega le pregunta si realmente tienen alguna posibilidad de encontrar los archivos y Isaac no quiere que lo hagan, Sofía le grita que no tienen elección y que deben encontrarlos cueste lo que cueste, ordenando además que mantengan vigilado a Beck para actuar si ocurre algo, decidida a contraatacar y evitar que Isaac consiga lo que quiere. Por otro lado, el Anónimo 62 dona 5.000.001, afirmando que es la recompensa de Beck por completar la misión especial, y le dice que necesitará un compañero de confianza para la siguiente misión. Al recibir esta información, Beck empieza a preguntarse qué está tramando el Anónimo 62, notando además que todas las misiones especiales que ha recibido, tanto en el otro mundo como en el juego, están relacionadas con el sistema. Neon le pregunta si cree que el Anónimo 62 es un empleado de la compañía del juego y también se muestra sorprendida de que el mantenimiento haya ocurrido justo después de que Beck obtuviera una mascota, aunque Beck piensa que es una coincidencia porque no cree que la empresa se enfoque en el stream de un jugador cualquiera. Beck le pregunta entonces a Neon sobre el gran mensaje que dijo tener para él, y ella revela que ha recibido una oferta de reclutamiento para la Assassin Cup, el torneo PvP más grande del juego, que suele reclutar streamers, influencers famosos o incluso jugadores profesionales retirados. Beck pregunta por qué lo querrían como entrenador, y Neon explica que ahora mismo él es el centro de atención y que existe el rol de entrenador oficial de apoyo en la Assassin Cup, creyendo que los organizadores consideran que Beck tendría más impacto como coach que como jugador. Neon lo anima a participar para demostrar su capacidad como entrenador, y cuando Beck le pregunta si eso significa aceptar un discípulo, ella lo confirma asegurándole que preparará todo, incluso sugiriendo realizar pruebas para que él elija a su discípulo, recordando que el Anónimo 62 le dijo que necesitaría un compañero de confianza. Beck acepta el plan, lo que llena de felicidad a Neon porque sabe que también beneficiará al stream, y ella se apresura a informar a los organizadores antes de que Beck cambie de opinión. Poco después, Sung Cho y Neon anuncian en el stream que tienen un comunicado importante y revelan con entusiasmo que Beck participará en la Assassin Cup como entrenador, provocando una explosión en el chat. Aunque algunos creen que debería haber entrado como jugador, Sun-Sil comenta que tiene curiosidad por ver cómo se desempeñará Beck como coach, ya que ser un gran jugador no garantiza ser un gran entrenador, mientras Neon menciona que Beck aún debe subir de rango porque actualmente está en oro en los 3 modos. Neon añade que ella y Beck ganaron 10 partidas seguidas en Battle Royale, por lo que Beck puede empezar a jugar clasificatorias de inmediato, y de pronto un espectador lanza una misión pidiéndole a Beck que consiga 40 bajas o más sin usar armas a cambio de una recompensa de 3 millones, haciendo que Neon casi se desmaye de la emoción mientras avisa rápidamente a Beck. Los espectadores están convencidos de que esta vez Beck perderá una misión por primera vez, pero Beck no es un cobarde. Y acepta el desafío, manteniendo a todos en tensión. Beck entra en el modo Battle Royale en solitario y aterriza en la base militar, detectando rápidamente que hay unos 19 jugadores en la zona, y como apunta a 40 bajas, sabe que debe moverse rápido. Adopta su postura y se lanza hacia adelante, eliminando jugadores mientras se desplaza a una velocidad que los espectadores apenas pueden seguir, con su contador de muertes aumentando sin parar mientras elimina a cada jugador de un solo golpe. Tras limpiar los alrededores de la base militar ya acumula 18 bajas, y al dirigirse al centro, el número de jugadores se reduce a solo 2, Beck y un jugador misterioso. Beck localiza al último jugador, que parece distraído, e intenta acabar con él con una patada a la cabeza, pero el oponente esquiva en el último segundo,
haciendo que el golpe de Beck destroce el suelo y demostrando lo devastador que es. Los espectadores se sorprenden al ver que el último jugador es rápido y capaz de esquivar, y cuando éste levanta los puños listo para el combate cuerpo a cuerpo, deducen que probablemente usa una build de mejora corporal como Beck. Además, no es un cualquiera, ya que también tiene 15 bajas, mientras Beck suma 39, y si derrota a este último enemigo alcanzará las 40. El combate comienza, Beck lanza un puñetazo a la cabeza que es esquivado, el rival contraataca pero Beck bloquea con el codo y luego lo empuja hacia atrás con una patada voladora, dejando a los espectadores fascinados al verlos luchar como verdaderos artistas marciales, preguntándose quién es ese oponente, algunos creyendo que se trata de un profesional oculto. Beck admite que los movimientos del rival son buenos, pero decide dejar de jugar con él, engañándolo haciéndole creer que va a lanzar un puñetazo normal para rematarlo con un golpe en forma de lanza, enviándolo volando contra la pared. Antes de morir, el rival admite que no tenía oportunidad porque estaba usando una build a la que no estaba acostumbrado, pero aún así le dice a Beck que fue divertido pelear con él y que la próxima vez tendrán un combate serio. Con su muerte, Beck gana la partida con exactamente 40 bajas, desatando la euforia de los espectadores, y tal como prometió, el espectador Dus dona los 3 millones. Con ese impulso, Beck logra una racha de 98 victorias consecutivas en el Stream y alcanza el rango maestro en todos los modos. Más tarde, los streamers gemelos Young RM y Young Down se enteran de que Beck está buscando un discípulo para la Assassin Cup y, al estar interesados, ambos solicitan convertirse en sus discípulos. Mientras tanto, Sofía aparece en su oficina revisando el informe diario sobre Beck, y el nombre de Dus, quien donó 3 millones durante el Stream, capta especialmente su atención. Algunos días después, Beck es visto revisando a su mascota, el lobo relámpago, antes de comenzar el Stream, queriendo saber si la mascota tiene algo especial, pero para su decepción descubre que el cachorro solo puede morder, aullar y dar volteretas. Neon también menciona que no esperaba mucho, ya que la mascota llegó junto con una actualización de emergencia. Saeon le dice entonces a Beck que ella y Sun Sul tuvieron que decidir entre muchos candidatos porque hubo una gran cantidad de postulantes, y le sugiere que revise la lista más tarde, ya que el Stream está a punto de comenzar. Beck piensa en enviar a su mascota a casa, pero el cachorro pone una cara tan adorable que lo hace dudar. 5 minutos después, Neon inicia el Stream y Beck continúa con el modo carrera, recibiendo un mensaje del buró informándole que ocurrió un incidente de desenfreno en un parque, lo que deja a los espectadores completamente atónitos, ya que un incidente de ese nivel es un evento a gran escala que no debería suceder hasta mucho más adelante. Todos expresan su confusión sobre cómo avanza la historia. Básicamente, el desenfreno de Reverse Planet es un fenómeno en el que el otro mundo libera monstruos sobre Reverse Planet, provocando un caos masivo. Beck recibe entonces la misión de responder al incidente y eliminar a los monstruos invasores. Hannah aparece en escena diciéndole a Beck que ya preparó los vehículos y que deben salir de inmediato, y poco después llegan al parque, donde encuentran cuerpos tanto de monstruos como de humanos. Hannah comenta que los agentes que llegaron antes debieron ser quienes mataron a los goblins y sugiere que se separen para cubrir más terreno, ya que ahora confía en que Beck puede cuidarse solo. Tras la partida de Hannah, Beck entra en acción y pronto encuentra a varios goblins persiguiendo a una mujer indefensa, a quienes elimina con su guadaña encadenada. Uno de los goblins se lanza sobre la mujer dispuesto a destrozarla, pero Beck lo corta en dos, dándole a probar su propia medicina, dejando a los espectadores boquiabiertos por lo efectiva que es la Chain Cycle en manos de Beck. Después de salvar a la mujer, Beck le indica por dónde debe ir para ponerse a salvo, y ella le agradece antes de huir. Beck deduce que la única forma de terminar con todo es eliminar al líder de los monstruos lo antes posible, y mientras piensa en ello, un monstruo aparece detrás de él e intenta partirlo en dos, pero Beck esquiva en el último segundo gracias a sus increíbles reflejos. Beck se alegra de que el monstruo capitán haya aparecido justo cuando lo estaba buscando, pero cuando está a punto de enfrentarlo se da cuenta de que hay alguien más observándolo desde los arbustos, por lo que centra parte de su atención en esa presencia misteriosa mientras se mantiene a la defensiva frente al capitán, algo que incluso los espectadores notan al preguntarse por qué Beck no contraataca. Al darse cuenta de que el observador seguirá mirando a menos que se ponga serio, Beck entra finalmente en modo serio y corta al monstruo en dos, provocando que el chat estalle de emoción porque llevaban esperando ese momento desde que empezó el combate. Tras derrotar al capitán, Beck le pide al sujeto misterioso que salga a la luz, y entonces aparece una figura gigantesca de color púrpura con cuernos y orejas largas, revelándose como un invasor dimensional. Aunque se parecen a los humanos, siguen siendo del otro mundo y muchos los consideran demonios, haciendo que los espectadores suden de nervios porque la mayoría solo había oído hablar de los invasores, pero nunca había visto uno. Sung Chul se pregunta por qué aparece un invasor tan temprano en el juego cuando normalmente lo hacen mucho más tarde, comentando que el modo carrera de Beck parece algo salido de la imaginación. De manera sorprendente, el invasor levanta los puños y solicita un combate cuerpo a cuerpo contra Beck, y aunque todo resulta extraño, Beck deja caer su arma y acepta luchar como el invasor desea. Beck se lanza y lanza un puñetazo, pero el invasor lo esquiva y contraataca, aunque Beck ya estaba preparado y evade el golpe, intercambiando ambos una serie de ataques.
Sunso menciona que el combate se parece mucho al que Beck tuvo contra el tipo misterioso en el Battle Royale, y aunque alguien en el chat dice que las peleas a puño limpio siempre se ven iguales, sigue siendo un misterio por qué el invasor es tan bueno en el combate cercano. Por su parte, Beck se da cuenta de algo importante: el invasor está imitando sus movimientos, lo que le recuerda a un etinal del otro mundo que fue creado a su imagen y cuya misión era matarlo por destruir la instalación de investigación. Aún así, Beck considera que el invasor no está a su nivel, por lo que lo agarra de la cabeza y lo estrella contra el suelo, rematándolo con varios golpes directos al cráneo. Beck deduce entonces que alguien está haciendo lo mismo que el laboratorio del otro mundo, lo que lo lleva a preguntarse quién podría estar detrás, si la liga de empresas o alguien entre los invasores, hasta que se da cuenta de que el invasor lo imitó a partir del combate PvP, lo que implica que la mente detrás de todo está involucrada con el sistema del juego, llevándolo a sospechar del misterioso Anónimo 62. Poco después, Hannah llega al lugar y le pregunta si ya terminó de limpiar el área, a lo que Beck responde afirmativamente. Hannah se sorprende al enterarse de que Beck derrotó tanto a un capitán como a un invasor, y de inmediato contacta a la central para enviar un equipo de limpieza y asegurarse de que no haya más invasores en la zona, felicitando luego a Beck por su buen trabajo y expresando su confianza en él. Hannah sugiere regresar a la sede una vez que llegue el equipo de limpieza, y con esto Beck completa la misión y recibe un punto de habilidad como de costumbre. Al llegar a la sede, Kim Chul llama a Beck para hablar sobre el invasor, explicándole que tras investigarlo descubrieron que es completamente diferente a los invasores vistos hasta ahora y que probablemente se trate de una especie distinta. Kim Chul le pregunta si notó algo inusual durante el enfrentamiento, y Beck le cuenta que el invasor intentó imitarlo, lo que deja a Kim Chul profundamente impactado, al igual que al chat, aunque lo que más preocupa es la reacción exagerada de Kim Chul. Sun Cho comenta que las acciones del invasor podrían significar algo mucho más serio, y un espectador teoriza que todo esto podría conducir a una nueva línea argumental. Kim Chul afirma que nunca antes un invasor había intentado imitar a un humano y advierte que, si los invasores pueden hacerlo, no habrá forma de detenerlos, lo que llevaría a un caos inimaginable a la sociedad. Algo que Beck entiende bien, temiendo además que la Liga de Empresas coopere con los invasores si eso les resulta rentable. Kim Chul felicita a Beck por prevenir otra catástrofe y le entrega una caja diciendo que está más que calificado para recibirla. Al salir de la oficina, Beck se encuentra con Eugene y Hannah, y Eugene le revela que la caja contiene la insignia oficial de agente, explicando que es deber de un superior colocarla, pero como ella sigue vendada, Hannah asume la tarea y fija la insignia en el cuello de Beck, felicitándolo por el nuevo logro. Eugene le explica que ahora que es agente tendrá mucha más autoridad, incluida la posibilidad de aceptar misiones en solitario sin pasar por procedimientos complejos. Aunque se muestra algo triste de que Beck empiece a ir solo cuando apenas han compartido una misión, Hannah la molesta recordándole que se lesionó en esa misión, pero Eugene le pide a Beck que siempre la llame si necesita ayuda. Beck agradece a ambas y Eugene le pregunta qué piensa hacer con su nueva autoridad, momento en el que Neon corta el stream diciendo a los espectadores que deben terminarlo porque Sunso tiene algo importante que hacer, y además anuncia que las audiciones para el discipulado de Beck se abrirán pronto bajo el nombre de Superstar, lo que provoca que el chat la critique diciendo que el nombre es terrible. Algunos días después, la audición Superstar está lista para transmitirse en vivo, con muchos aspirantes entre grandes y pequeños streamers, incluidos los gemelos Arian y Dawn, e incluso el polémico streamer Clickbait Blue Whale, a quien Neon eligió a propósito para provocarlo. Cuando todo está listo, Neon y Sunsul inician el stream en un estudio al aire libre preparado para albergar a mucha gente, y tras su introducción llaman a Beck, dejando a los espectadores impactados por lo bien que luce. Con traje, aunque con el rostro cubierto por una máscara que muchos quieren que se quite. Beck explica a los aspirantes que para ser su alumno deben obedecer todo lo que diga, que pueden irse si no están de acuerdo y que incluso podrían ser descalificados si no siguen sus instrucciones, aunque les asegura que alcanzarán el rango maestro si están dispuestos a aprender. Entonces Blue Whale interrumpe diciendo que él también es maestro y que Beck debería probarse primero, a lo que Beck responde proponiendo que los dos se lo enfrenten al mismo tiempo, ganando ellos si logran darle un solo golpe en 10 minutos, pero perdiendo si no lo consiguen, lo que hace que Neon entre en pánico porque eso no estaba planeado y que incluso Sung Chul quede incrédulo, mientras Beck añade que quien logre acertarle ganará automáticamente la audición, haciendo la prueba aún más extrema al meterse en un círculo y declarar que no atacará primero ni saldrá de él. El chat estalla cuando escuchan esto, porque creen que Beck ya está subestimando a los aspirantes. Uno de ellos le pregunta si pueden atacar de forma simultánea y Beck les responde que son libres de hacerlo, que de hecho pueden usar cualquier habilidad o arma que quieran, y con todas las reglas claras declara el combate abierto. Blue Whale es el primero en moverse, lanzando un ataque sorpresa a larga distancia con la esperanza de tomar a Beck desprevenido, pero Beck esquiva fácilmente el golpe, dejando a Blue Whale completamente atónito. Beck hace la situación aún más interesante al decirles a los candidatos que pueden atacarlo todos a la vez para no perder tiempo. Ellos aceptan la sugerencia y disparan sus mejores ataques, pero al final son ellos quienes terminan siendo derrotados.
Mientras algunos se quejan, los gemelos hacen su movimiento y se lanzan hacia Beck con la esperanza de derribarlo mediante un ataque coordinado. Sin embargo, su pequeño plan de atacarlo al mismo tiempo por ambos lados también fracasa estrepitosamente, ya que Beck los agarra y los lanza por los aires como si fueran juguetes. Al final ninguno logra tocar a Beck hasta que el temporizador se agota, dejando a los espectadores en shock al ver que 12 jugadores ni siquiera pudieron sacarlo del círculo. Como ha demostrado su habilidad, Beck pregunta si alguno sigue objetando y todos responden que no, entonces les dice que eso solo prueba su habilidad como jugador, pero que aún debe demostrar su capacidad como entrenador, y con eso declara oficialmente abiertas las audiciones, aunque casi se atraganta al decir el nombre vergonzoso de la prueba. Sung-Chul le pregunta a Neon cuál es la primera misión y ella revela que los jugadores deben demostrar control de habilidades sin modificadores, explicando que es una misión sencilla donde deben resistir al menos 3 minutos sosteniendo una barra de 150 kilos con una build asignada. Los espectadores no están de acuerdo con llamarla sencilla, ya que creen que usar habilidades sin modificadores es muy difícil, y exigen saber qué build usarán los candidatos, a lo que Sung-Chul responde que será una build de tipo mejora, que aunque no es tan efectiva como ser absoluto, aumenta la resistencia y la fuerza. Neon añade que ella y Sung-Chul ya la probaron y que funcionó, mostrando incluso una foto como prueba, aunque en la imagen ambos parecen estar al borde de la muerte. Neon pide entonces a los candidatos que pongan su ventana del sistema en modo visible antes de participar y pregunta si hay dudas, momento en el que los gemelos levantan la mano haciendo prácticamente la misma pregunta de distintas formas, preguntando si hay alguna ventaja por completar el desafío antes, a lo que Sung-Chul explica que las puntuaciones se asignan en escala según el orden de aprobación, por lo que quienes lo logren más rápido tendrán ventaja. Neon revela que las 4 personas con menor puntuación serán eliminadas al final del desafío, lo que preocupa a los candidatos, aunque ella los tranquiliza diciendo que retirarse está permitido, pero que el tiempo límite para la primera misión es de 30 minutos, incluyendo el tiempo de práctica, y así comienza el desafío con todos calentando y practicando de inmediato. Mientras dan lo mejor de sí, Sung-Chul le pregunta a Beck quién cree que pasará primero y Beck dice que los gemelos serán los primeros, aunque Neon apoya a otro jugador llamado LNDB. Los espectadores se dan cuenta de que tanto los gemelos como LNDB ya están acostumbrados a builds cuerpo a cuerpo, por lo que no tienen problema levantando peso, y el chat está ya afirmando que la prueba perjudica a los usuarios de builds a distancia, generándose un caos de acusaciones de favoritismo hacia los usuarios melee, lo que hace que Neon entre en pánico y levante la mano para calmar al chat, explicando que la segunda misión favorecerá a los usuarios de rango y que por eso la primera eliminación no ocurrirá hasta después de la siguiente prueba, aclarando que la primera categoría es para melee y la segunda para ranged, lo que hace que los espectadores se burlen de lo asustada que estaba. Poco después, Neon pregunta si hay aspirantes listos y los gemelos junto con LNDB avanzan. Al comenzar la prueba, al minuto los gemelos ya están discutiendo entre hermanos intentando que el otro se rinda, y justo cuando LNDB está por alcanzar los 3 minutos deja caer la barra, mientras que los gemelos sí superan la marca y se convierten en los primeros en aprobar. LNDB pide una repetición y se la conceden, logrando pasar a la siguiente ronda. Mientras tanto, Blue Whale teme ser eliminado y sufrir un enorme rechazo tras todo el ragebait que ha hecho en redes, y cuando se anuncia al cuarto candidato exitoso decide actuar. Sube al escenario tras poner su sistema en modo visible y supera sin mucho esfuerzo los 2 minutos, haciendo que los espectadores lo elogien, aunque Beck no parece impresionado porque nota algo extraño. Cuando Blue Whale supera los 3 minutos y está por bajar, Beck lo detiene y le pregunta qué truco cree que está usando, acusándolo de tener un modificador oculto, lo que confunde a los espectadores ya que la ventana muestra 0%, y aunque Neon le advierte a Beck en voz baja del problema si se equivoca, Beck insiste y le exige a Blue Whale que muestre su verdadero modificador. Blue Whale se muestra confiado y amenaza con consecuencias si Beck se equivoca, pero Beck responde que si está equivocado se disculpará, dejará el streaming y hasta cederá sus ingresos, obligando a Blue Whale a intentar manipular el sistema hasta que alega lag, momento en el que Beck lo descalifica de inmediato. Al confirmarse que Beck tenía razón y que Blue Whale hacía trampa, los espectadores se decepcionan, Blue Whale se desconecta furioso y el chat se burla de él mientras se disculpan con Beck. La audición continúa, la segunda misión favorece a los usuarios de rango, se eliminan los que no alcanzan el puntaje y estos se retiran respetuosamente, luego Sung-Chul anuncia la fase de batalla en equipo, explicando que tras un combate 4 contra 4 dividirán al equipo ganador en 2 para elegir a 2 candidatos finales. Los equipos A y B se equilibran según las puntuaciones, con el equipo A compuesto por usuarios de rango y el B por usuarios cuerpo a cuerpo salvo la tímida Surya, y deben derrotar a etineles intermedios sin salir de su campo, teniendo 2 intentos. Tras la primera ronda, el equipo A derrota a 10 enemigos y el B a 8, confirmando la ventaja de los builds a distancia, lo que genera quejas de discriminación, y antes de la segunda ronda el equipo B pide consejo a Beck. Tras acordarlo y permitir que Neon y Sung-Chul asesoren al equipo A, Beck reúne a su equipo y les explica el comportamiento de los etineles, enseñándoles a prever sus acciones, y tras una práctica simulada donde Beck demuestra la falta de coordinación del equipo, Surya
Supera su miedo, coordina los ataques y cubre desde atrás, logrando que el equipo B derrote a 14 enemigos, provocando elogios por su remontada espectacular justo cuando el equipo A comienza su propio desafío. Lograron derrotar a un total de 12 ETNLs y, cuando terminaron, Neon anunció que el equipo B tenía el mejor registro, lo que significaba que eran los ganadores, y el equipo saltó de alegría celebrando su impresionante remontada. Aunque el equipo A perdió, no se sintieron demasiado mal porque sabían que habían dado lo mejor de sí y, antes de retirarse, se aseguraron de recibir consejos de Beck, ya que había demostrado ser alguien capaz de entrenar incluso a usuarios de largo alcance, y después de recibir sus recomendaciones el equipo A cerró sesión agradeciendo a los organizadores por la oportunidad. Con esto, Sunso mencionó que por fin llegaban a la final, que sería una misión de batalla en equipo de 2 contra 2, y Sunseel reveló que se trataría de una competencia de supervivencia PvP, donde el equipo que sobreviviera hasta el final del modo ganaría el desafío sin necesidad de forzarlo. Los equipos ya se habían decidido. Como era de esperarse, los gemelos permanecieron juntos mientras Aria y LNDB formaron pareja. Más tarde se ve a Sol entrenando en el gimnasio cuando recibe los resultados de la audición para discípulos de Becky. Tal como se esperaba, los gemelos resultan ser los ganadores del evento gracias a su mejor trabajo en equipo. Sol se alegra de que Beck haya destacado como entrenador porque quizá tenga suerte y él elija a su equipo, lo que le da esperanza de que ella y Beck aún puedan hacer otra transmisión juntos. Días después, Nayeon y Sunjo reanudan las transmisiones regulares y el directo comienza exactamente donde terminó el último evento PvE. Cuando le preguntaron a Beck qué planeaba hacer con su nueva autoridad y él respondió que planeaba barrer Reverse Planner él solo. Hana no se sorprende al escucharlo porque conoce el tipo de persona que es Beck y afirma que tiene las habilidades para respaldarlo. Eugene también está de acuerdo pero menciona que podría haber un problema. Se acerca en silencio a Beck y le dice que revise sus mensajes antes de irse porque tiene algo que decirle, aunque suena incómodo. Después de que ambas se marchan, Beck revisa el mensaje de Eugene, quien le informa que Choi y sus hombres en realidad iban tras él y que la liga de empresas podría querer algo de él, razón por la cual probablemente volverán a atacarlo. También le explica que las corporaciones saben que el buró les pisa los talones, por lo que no actuarán imprudentemente, pero que el buró ha infiltrado espías en la empresa y así recibirán avisos si planean algo. Además adjunta una lista de portales a los que Beck puede entrar en solitario, lo que convence a los espectadores de que una emboscada es inminente. Poco después aparece un hombre que se presenta como Jong Hyun del equipo de soporte y asistencia, quien le dice a Beck que lo llevará a un lugar donde puede hacer una incursión en solitario, y Beck acepta. No mucho después Hyun deja a Beck en un portal y se va de inmediato, pero los sentidos de Beck le dicen que está rodeado de enemigos porque el portal debería estar protegido por guardias armados y, en su lugar, hay hombres escondidos en los arbustos. Beck no pierde tiempo en invocar su espada y confirma que hay 6 atacantes, hace el primer movimiento y va por el más débil que está oculto en un árbol, pero justo cuando está a punto de partirlo en dos aparece el líder del grupo para proteger a su subordinado y le asesta un poderoso golpe que envía a Beck volando. Al darse cuenta de que Beck los ha descubierto, los atacantes salen de su escondite y el líder lo felicita por tener sentidos tan agudos, luego se dirige a él llamándolo por su nuevo número de sujeto de prueba, el 48, lo que enfurece a Beck, quien le pregunta si es de la corporación, y el hombre, sorprendido de que Beck ya lo sepa, decide ser breve y le dice que están allí para devolverlo al laboratorio y cultivar sus habilidades con experimentos adecuados, lo que solo enfurece más a Beck, quien le ordena que se calle. El líder muestra una sonrisa maliciosa y le dice que él es el responsable de lo que está a punto de sucederle. Los 6 sacan sus armas y uno se lanza contra Beck, pero él bloquea fácilmente el golpe y lo empuja hacia atrás. Otro intenta atacarlo por la espalda pero Beck lo golpea en la cabeza y lo deja fuera de combate. Aunque parece que están en desventaja, el líder ordena a su equipo que continúe presionando para derribar a Beck. Todos se abalanzan a la vez pero Beck los tumba con facilidad, sin sentir amenaza alguna, algo que tampoco sorprende a los espectadores porque su nivel ya es muy alto. Al darse cuenta de que Beck está muy por encima de ellos, el líder grita a sus compañeros que tomen algo llamado TL-01, lo que confunde a todos porque nadie había oído hablar de ello. Ni siquiera Sunsil encuentra información en internet, y entonces comprenden que Beck ha provocado que el juego genere una nueva rama de la historia. Los atacantes sacan una píldora y le dicen que lamentará haberlos obligado a tomarla, incluso Beck no la reconoce y decide ser cauteloso, pero cuando la ingieren, sus cuerpos se tornan de un color púrpura extraño y todos se dan cuenta de que ahora se parecen al invasor contra el que Beck luchó antes, haciendo que el chat explote de preocupación al pensar que Beck no podrá enfrentarse solo a 4 invasores. Uno de ellos se lanza de inmediato y Beck esquiva en el último segundo, dejando el suelo destrozado por el impacto, lo que aterra a los espectadores al ver cuánta fuerza otorga una sola píldora. Beck se ve obligado a la defensiva mientras Sun Cho comenta que no solo se han vuelto más fuertes sino que su comportamiento también es extraño. Sun Sul añade que parecen haber perdido sus emociones y actuar como si estuvieran controlados por otra cosa, y cuando Beck recibe un golpe tan fuerte que sale despedido, Sung Chul deduce que están siendo manipulados.
Beck comprende que ahora se comportan como invasores y decide terminar la batalla lo más rápido posible para investigar, se lanza contra ellos, corta una ola de fuego con precisión, sorprende a todos al atravesar llamas, rocas y ataques sin detenerse, hasta que el líder ordena rodearlo con un ataque conjunto que resulta inútil porque Beck corta todo con exactitud quirúrgica, deja con vida al líder, aparece detrás de él y lo derriba con un golpe en el cuello, haciendo que el chat estalle de admiración al ver que ni siquiera potenciados pudieron tocarlo. Beck intenta interrogar al líder, pero el hombre sangra por la nariz y murmura que la droga no debía hacerles eso antes de morir, lo que deja a Beck pensando que el efecto medicinal falló y que debe investigar más, aunque no encuentra nada útil en sus cuerpos. Poco después llegan Hannah y Eugene disculpándose por llegar tarde, mientras los espectadores celebran que la historia siga expandiéndose y la comunidad enloquece con la píldora TL-01. Hannah explica que supieron de la emboscada gracias a información recibida después de que Beck se fue, interrogaron a Hyeon, quien los desvió y luego renunció revelándose como espía, pero aún así lograron rastrear la cámara del vehículo. Beck no va a la oficina de Kim Chul como debería, reflexiona que la historia del juego cambia según sus decisiones y que el sistema intenta darle pistas sobre lo ocurrido en el otro mundo. Decide investigar el núcleo y detener a la liga de empresas, cambia su build a una no cuerpo a cuerpo, recupera una build de llamas que usó antes de ser superhumano y se dirige a Gumshan Electronics, sorprendiendo a todos. Cambia su apariencia a cabello plateado, se pone una máscara y asalta el edificio, causando destrucción masiva mientras Sung Chul explica que el sistema de cambio de fase ha aislado el evento solo para Beck. Beck avanza usando telequinesis, se encuentra con Jeon-seol, un antiguo guardia del laboratorio, y los fantasmas le suplican que lo mate brutalmente. Beck hace colapsar el techo, empala a los enemigos con picos y la escena parece sacada de una película de terror. Y con esto termina el video. Si te gustó, comenta parte 2, suscríbete, activa la campana, deja tu like. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.